Sí, todos por favor, todos los que puedan, prendan sus cámaras. Yo voy a ir llamando más o menos eh, recurrentemente, ¿no? Algunos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con esto, con esta parte. Muy bien, esto para recalcar, ¿no es cierto? Las asesorías, ¿no? De bioquímica, las vamos a trabajar como si fuera un equipo de básquet o de cualquier otro deporte que a ustedes les guste, ¿no? Y que sea de equipo, ¿no? En este caso, hay que recalcar esto, somos un equipo, ¿no? No es como que solo hay uno, ¿no? Sino entre todos nos vamos a ir ayudando. Ustedes van a estar escuchando las respuestas, las preguntas de otros y ahí van a estar aprendiendo. Ustedes van a preguntar algo y otro va a aprender de ustedes. Y de esa forma nos vamos a ayudar. En este caso también hay que conocer las reglas, bueno, ya lo conocen, ¿no? Son 3 faltas máximo, ¿no? Iniciamos más o menos a las 10, bueno, pues nos demoramos un poquito ahora por este inconveniente, pero lo demás sí, 10, 15, ¿no? 10 y 10 ya es como que ya iniciamos completamente, ¿no? Practicar constantemente, ¿no es cierto? Porque una cosa es tener la asesoría ahora o tener nuestra clase ahora o hacer nuestro seminario en un momento, no entenderlo, pero si es que no lo practicamos, ¿no? La memoria es frágil, ¿no? Y no lo vamos a poder aprender, memorizar, ¿no? Entender completamente. Y de repente el tema que nos entendimos a la primera semana de lípidos, ¿no? Ya no nos acordamos porque lo hemos dejado de practicar durante 6 semanas. Y entonces eso también es importante, ¿no? Aunque sea, yo siempre le digo a cualquier persona, ya sea colega o de grado, de ciclo inferior, ¿no? Que unos 5 minutos, 10 minutos de lectura de eso, ¿no? 5 o 10 minutos no es casi nada, ¿no? Pero eh, leyendo algo que ya viste, ¿no? Te aporta bastante, ¿no? A tu memoria. Y bueno, pues crear un estilo propio, ¿no? Porque no voy a decirles la forma mágica de estudiar completamente, ¿no? Sino que ustedes van a ir desarrollando su propio estilo. Entonces, vamos a utilizar tanto la parte de química como de biología, ¿no? Y bueno, pues esta es la importancia, ¿no? ¿Por qué estudiamos bioquímica, ¿no? ¿De qué nos va a servir? Porque no solo nos va a servir para aprobar estos cursos, ¿no? Sino porque vamos a poder entender de mejor manera estos cursos. Siempre fisiología, en fisiopatología, en patología van a ser, y esto lo vemos en bioquímica, o esto se explica por la bioquímica, etcétera, ¿no? Entonces, siempre están recurriendo a este curso o a otros, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Aprendemos bien este curso para que luego aprendamos nuevas cosas, ¿no? Y claro, uno se puede olvidar de algunas cosas de este ciclo, lo vamos a ir retroalimentando ciclo a ciclo que pase, ¿no? Pero mientras más conocimientos de base tengamos, mejor. Eh, Otra manera, ¿no? En la que ustedes pueden entender de mejor manera cómo jugar este curso, ¿no? En este caso, cómo aprender de ello, ¿no? Acá antes de la pregunta cómo atacar, ¿no es cierto? Es mejor preguntar cómo aprender de ello, ¿no? Crear una estrategia, ¿no? Para poder aprender de las teorías, ¿no? Escuchar las clases, leer algún libro, hacernos preguntas. Hacer preguntas es lo más importante, ¿sí? Porque de esta manera, y por eso es que lo puse en los tres, de esta manera uno puede saber realmente que está aprendiendo, ¿no? Te lees la definición y luego te preguntas, ¿no? ¿Qué es tal cosa, ¿no? ¿Cuál era la clasificación, ¿no? ¿Por qué se clasifica así? Y de esa manera tu cerebro está entrando, ya no está en aprendizaje pasivo, sino activo. Y bueno, ahí les dejo otras estrategias. Eso es básico también. Antes de decir qué es lo que me sugieres para aplicar mejor el Active Recall, etcétera, ¿no? Antes de todo ello, lo que tienen que tener de básico es estos pilares, porque la verdad esto es lo básico que se necesita para la vida humana realmente, ¿no? Dormir bien, comer bien, hacer regular actividad física, ¿no? Y también tener paz mental. Entonces, si alguno de ellos, de estos grandes pilares, no se ve afectado, entonces nuestro aprendizaje también lo va a hacer. Entonces hay que cuidar esto. Si no, a veces sacamos más tiempo no sé, nos falta tiempo para hacer alguna actividad y le sacamos más tiempo a la parte del sueño, ¿no? Pero no le sacamos tiempo no sé, pues en un momento que estamos procrastinando, volando, algo así, ¿no? Entonces esos tiempos hay que disminuirlos porque no son de calidad, no te van a aportar, pero cada minuto que estás durmiendo bueno, no voy a decir 8 horas, pero las horas que deberías dormir, ¿no? Que ya les comenté en el grupo anterior, que es un número múltiplo de horas de el tiempo del ciclo circadiano, ¿no? Que más o menos ciclo circadiano, el ciclo de sueño dura más o menos 90 minutos, 1 hora y media, ¿no? Entonces, 6 horas, eso es lo mínimo, pero el otro número múltiplo es de 7 horas y media, no más menos 10 minutos, 20 minutos, no, eso sería lo correcto que deberían dormir, ¿no? Y ya en otro caso, ajá, pues, ¿no?
Y bueno, pues comer bien, actividad física, no creo que lo entienden, ¿no? Y bueno, pues luego de ahí ya podemos hablar de organización, de los hábitos de productividad. Por acá siempre les estoy dejando, no la fuente de la que me estoy llegando, sino porque esto está en varios artículos, sino en aquellas páginas, ¿sí? De internet que te brindan varios consejos para poder mejorar en estos aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo el grupo de Carlos Reyes, ¿no? Que nos explica de mejor manera, ¿no? Cada método de estudio, ¿no? Simplemente recordarles acá rápidamente que en los métodos de estudio basados en la evidencia, ¿no? Pese a que los más usados, y seguro ya ustedes los conocen, son el subrayado, el delineado, el resaltado, digo, o el resumen, ¿no? No son de tanta eficacia porque te demoran mucho tiempo para que te aporte poco, ¿no? Entonces hay que guiarnos de eso. No digo que no lo hagan, ¿no? No digo que al leer una lectura no resalten algo importante, ¿no? Sino que no se basen solo de eso, que no se base su aprendizaje solo de leer la lectura, resalte y listo, ya aprendí. No tanto, ¿no? Lo que más ayuda justamente son estos, ¿no? Práctica distribuida, Active Record, ¿no? Y bueno, pues las flashcards que están ahí. Practice Testing está como Active Record. Ya, acá está. Estos son los dos principios, ¿no? Que vamos a ir trabajando a lo largo de estas semanas, ¿no? En este caso, la práctica distribuida ya lo conocen. En este caso es tratar de vencer a esta curva del olvido, ¿no? Ustedes conocen que si solo leen el tema hoy día, ¿no es cierto? Van a tener alto conocimiento hoy día. Pasan las horas, va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Porque solo lo has visto una vez, ¿no es cierto? Entonces la sinapsis no está del todo desarrollada, del todo fuerte. Entonces pasa otro día, ¿no es cierto? Y pasan los días y miren cómo va cayendo la curva, ¿no es cierto? Sin embargo, si nosotros le metemos algún repaso y lo vemos otra vez, entonces la curva se va a ir aplanando cada vez más. Entonces, esto es lo más importante, ¿sí? De cualquier manera que ustedes hagan sus repasos, traten de hacerlo distribuidamente, no hoy día y luego preparcial, sino hoy día, en una semana, en tantos días, así, ¿no? Según lo que ustedes requieran. Y el Active Recall es básicamente tener un aprendizaje activo tratando de testear lo que estamos aprendiendo, ¿no? Esto se puede hacer de muchas formas. Ahorita tengo una diapositiva de eso también. Estos son los beneficios de las asesorías, ¿no es cierto? Lo que queremos básicamente es que mejoren su aprendizaje y por lo tanto, como consecuencia, mejoran las notas, ¿no? Difícilmente cuando mejoran las notas es seguro que van a mejorar su aprendizaje, ¿no? Porque se puede mejorar de varias formas, ¿no? Pero memorizando, ¿no? Estudiando un día antes, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es esto, principalmente el aprendizaje y como consecuencia sus notas. Y bueno, pues acá vamos a hablar de esto luego, ¿no? Y bueno, pues siempre recuerden que estas asesorías van a ser una vez, ¿no es cierto?, antes de sus clases. Ahora, muy bien, bueno, esto sería básicamente los beneficios. No vamos a tener los repasos entre los exámenes, las asesorías antes de cada teoría, no vamos a tener un drive, ya los voy a ir agregando a todos los que se acaban de inscribir, ¿no? Tenemos también los bancos, vamos a estar repasando no con bancos al final, sino en cada sábado que tenemos hoy día, tengo la clase y ahí mismo tenemos un banquito de las preguntas que hemos hecho, ¿no? Del tema que hemos hecho. Las flashcards y el regalo extra, esto también ¿no? Estas son las condiciones, en este caso la puntualidad. Vamos a iniciar cómo estudiar la siguiente semana como tal. Pretesis y posttesis es muy importante para yo ver justamente que han asistido, así como su presencia en Teams, ¿no? En este caso son bastantes, pero igual. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, Omar también por prender cámara, María también, siempre gracias. Todos los demás también prendan su cámara, ¿no? Vamos a ir insistiendo en eso igual, desde que estamos terminando. Hay una razón por la que hemos prendido las cámaras, ¿no? Porque una razón aleatoria que se le ocurre a las asesorías, no, hay una razón fuerte y hace que justamente ustedes se sientan más atentos y yo pueda ver también eso, ¿no? No como para chequearlos, sino que también para ver si es que ustedes están entendiendo, ¿no? Y eso ayuda, ¿sí? En ciclos superiores van a ver que las clases, la mayoría de clases son todos con cámara, y siempre, ¿no? Todas las clases prácticas, parece un poco loco, al inicio puede dar un poco de miedo, de temor, ¿no? Me están mirando, pero nadie se fija en eso, ¿no? Solo ustedes y la pantalla y nada más. A ver, eso sería, ¿no? El pretest, el tema que vamos a hacer y el post-test. Mientras desarrollamos el tema, vamos a ir desarrollando preguntas de flashcards, eh, que son preguntitas, unas 4 preguntas por diapositiva que yo dejo para recalcar las cosas y hacer énfasis. Y bueno, pues el banqueo, ¿no? Entonces son las variantes del Active Recall, ¿no es cierto? Acá también tengo la página donde lo explica detalladamente, ¿no? Esto es en Instagram, ¿no? De Haflomed.
en este caso del priming, ¿no es cierto? Que vendría a ser revisar algunas preguntas antes de, o sea, de desarrollar el tema, ¿no? En este caso vamos a ver algunas del banco, simplemente para tener a nuestro cerebro captando qué es lo que debo aprender, qué es lo que debo revisar, ¿no? Ya sea, lo pueden aplicar ahora en la asesoría, pero también lo pueden aplicar para su propio estudio de cualquier otro curso, ¿sí? Véanse algún banco de la universidad o de cualquier otro libro, hay preguntas, hay libros que tienen preguntas detrás, se miran algunas antes de comenzar el tema, eso su cerebro va a decir, "Ah, tengo que buscar estas respuestas porque creo que han preguntado más de estos temas que de estos otros temas más específicos, ¿no? ¿Por qué será?" Y así, ¿no? El cerebro va aprendiendo más. Las flashcards, hacer notas, o sea, anotaciones, ¿no? A modo de preguntas, ¿no? En vez de poner la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, ¿no? Sino, ¿qué es la tuberculosis? ¿Qué es el antígeno H? ¿Qué es el antígeno K? ¿No es cierto? Etcétera. El método Feynman, ¿no? Esto va a explicarlo, ¿no? Para cada vez que ustedes vayan a ir aprendiendo un tema y luego tratan de explicarlo, ¿no? A otra persona. Entonces, lo mejor de este método es que nos ayuda a entender que uno para enseñar no tiene que conocer, no, al revés, un momento, ya, este, para preguntarnos las cosas, o al revés, voy a contar de nuevo. Cuando uno se pregunta algo, ¿no? Uno recién está haciendo mucha más sinapsis, mucho más fuerte que si nosotros hacemos la pregunta al final. Es decir, pese a que lo lógico es empezar a leer un tema, ¿no? Y que alguien me haga la pregunta, yo la contesto bien, y eso significa que aprendí. Al revés, en lo que se basa el método Feynman es que yo enseño y nadie me va a preguntar en ese momento, pero yo a mí mismo me estoy preguntando y me estoy evaluando que estoy entendiendo bien o no el tema. Entonces, me doy cuenta en qué cosas estoy fallando un poco, ¿no? Entonces, yo reviso ese tema y justamente esa es la razón. Me pregunto yo, ¿entendí bien este tema? ¿Lo puedo explicar? No lo puedo explicar del todo, entonces ahí surge el aprendizaje, porque el cerebro se dio cuenta que no puede aprender ese subtema, entonces le pone más atención ahora, ya que lo vas a leer de nuevo para explicarlo, ¿no? Y para entenderlo, ¿no? Entonces, más o menos es la base, ¿no? Y bueno, pues los pasos es básicamente enseñar a otra persona, ¿no? Darse cuenta de qué tema está fallando y repasar eso, ¿no? Y luego volverlo a enseñar hasta que lo podamos explicar con facilidad. Ya, esto. Estos son los libros, a esto quería llegar, esto era lo más importante, en lo que quería hacer énfasis. En este caso, los tipos de materiales, también acá hay una explicación de esto, ¿no? En este caso hay unos libros de referencia, ¿no? Que normalmente son grandes, gordos, muy específicos, ¿no? En este caso tenemos al Harper y al Baynes en bioquímica, ¿no? Sobre todo a Harper, seguro que lo han escuchado bastante, ¿no? Y de repente también a mí me lo habrán enseñado de esa manera, ¿no? Bioquímica, ¿qué libro me recomienda? Harper, ¿no? Pero hay otros tipos de materiales de comprensión. A veces en la antigüedad, ¿no? Denigraban un poco a esta sección de materiales, ¿no? Pero la verdad son los que nos van a ayudar mucho más, ¿sí? En este caso, para comprensión sirven tanto las videoclases de YouTube, de sus clases de los profesores que tienen, ¿no? Ambos también es una página en Internet de Medicina que tiene muy buenos resúmenes, ¿no? Y de los cuales también me he basado para hacer varias de las clases de bioquímica. También tenemos un libro de la serie RT de bioquímica. Se los tengo por el Drive, entonces hoy mismo todos van a tener acceso en la carpeta de libros. Lo bueno de este libro es que justamente es un resumen del tema, ¿no es cierto? Bien específico, la verdad, pero también bien detallado, bien resumido, y también lo he puesto por aquí porque tiene casos clínicos, tiene preguntas, y eso es lo bueno, ¿no? Del material de revisión, ¿no? Acá está el cerebro T, hay otro libro LIR, que también se lo voy a pasar, está en esa carpeta, el Crush Cards, que también lo pueden encontrar en Clinical Key Student, ¿sí? No está como bioquímica, está como metabolismo, me parece, y bueno, pues Kaplan y SMD, STEP también, porque bueno, pues lo único malo quizá es que esté en inglés, pero de ahí todo es correcto. Sí, bueno, estudiar con flashcards y bancos. Eh, ya, bueno, estos son los libros de referencia, ¿no? Y bueno, pues así más o menos va a ser el banqueo y así van a ser las flashcards. ¿Sí? Y listo. Ya, entonces, esto básicamente va a ser este Excel de bioquímica, ahí te vamos, ¿no? Ya terminando en 2 minutos.
esta última parte va a ser un Excel que lo van a tener justamente en su Drive, ¿no es cierto? Y el fin de esto, ¿no es cierto?, es que nosotros podamos desarrollar nuestro propio banco de preguntas, ¿no? Tipo flashcards, ¿no es cierto? Va a haber una columna, ¿no es cierto?, donde ustedes van a colocar las preguntas, donde ustedes van a colocar sus respuestas, ¿no? Lo único de peculiar es que las respuestas las van a poner en letra blanca, nada más. Y bueno, pues acá van a poner su código, no solo para saber que son ustedes, nada más. No tienen que poner todo su nombre completo, sino solo las iniciales, ¿no? En este caso, Lee, el, Alter, ¿no? Colocan eso y se van a dar cuenta. Yo les dije, son un equipo, ¿no? Hay que dar un poco y de esa manera, si todos damos un poco, vamos a recibir bastante. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Son 42, creo, ahorita. Entonces, si todos desarrollamos esto, vamos a tener un gran banco de cada tema que nos va a servir, ¿no? Y no es un banco de preguntas de, de la San Martín, de algún otro libro, sino son preguntas que nosotros creemos que son fundamentales, ¿no? ¿Cómo se clasifican las enzimas, ¿no? Cuál es la lipoproteína que contiene más triglicéridos y así, ¿no? Entonces son preguntas fijas, ¿no? Ya les voy a comentar acá, ¿no es cierto? Acá hay otras columnas para que ustedes puedan colocar, en el caso que ustedes lo requieran, ¿no es cierto? Cuáles están respondiendo bien o mal, ¿no es cierto? Acá ponen su mismo código, ¿no? Y ponen todas estas 20 preguntas, ¿no? Hice bien todas, hice bien unas 15 y estas 5, ¿no? Entonces ustedes van marcando y luego le dan una segunda repasada, ¿no? Y esto pueden entrar desde donde sea, va a estar en su drive, entonces están en el micro, está en algún otro lugar, ¿no? Revisan eso rápidamente y van ahí justamente haciendo lo que les había comentado, ¿no? Tanto Active Record como repetición espaciada, ¿no? Si es que lo vuelven a abrir en otras semanas, ¿no? Entonces, trabajo con esto. Acá está, ¿no? Más indicaciones acerca de ello, también se los voy a pasar para que tengan sobre todo esta información de los libros, ¿no? Y de algunas páginas que les comentaba, ¿no? Y ahora sí, comenzamos con el tema de lípidos. Un momentito. Listo, entonces ahora voy a compartir lo que vendría a ser lípidos. Muy bien, entonces ahora sí comenzamos. Cualquier cosa, pueden escribirlo en el grupo de Teams, sí, pero si pueden también levanten su mano, sí, la mano o de frente me pueden interrumpir, ¿no? Y decir, ¿me puedes explicar esto de nuevo, no? Esa es la cuestión, ¿no? Estar aprendiendo ahorita lo máximo que podamos y luego ya cuando vean la grabación, ¿no? Bueno, pues revisen solo lo que les faltó, ¿no? Pero ahorita es el momento. Entonces, ahora que estoy abriendo, ya está. Eso, muchas gracias también. Cielomar, Keila también. Y Dimitri por prender sus cámaras. Ahí los estoy viendo. Muy bien. Ya. Entonces, lo que tenemos que tener en claro, ¿no? En este caso, vendría a ser. Un momento. Sí, está ahora. Listo. Entonces, esto vendría a ser un resumen más o menos de lo que a ustedes les colocan, ¿no? Sobre generalidades de lípidos, pero que nosotros no nos vamos a tratar porque es importante. Yo siempre les recargo, para una nueva biomolécula, que es lo que tenemos que hacer definición y algunas otros datos claves. En este caso, ¿qué son los lípidos? ¿No es cierto? Va a ser un grupo heterogéneo, ¿no? Van a ser unas biomoléculas orgánicas insolubles. ¿Por qué heterogéneo? ¿No es cierto? Porque ahorita vamos a ver una clasificación, ¿no? Son muy diversas, incluso acá debería haber un gráfico, son muy diversas. Ahorita ven, por ejemplo, ahora algunas partículas, ¿no? Que van a tener este ciclo, estos anillos, digo, cíclicos, ¿no? Y otros que van a tener unas formas muy distintas, otros que van a tener bastante colesterol, hay algunas que son más eh, solubles incluso en algunas sustancias, otras que para nada, entonces simplemente esto, ¿sí? Son biomoléculas orgánicas insolubles y van a ser hidrofóbicas, ¿no? Eso normalmente, porque luego vamos a conocer, por ejemplo, acá este fosfolípido, ¿no es cierto? Que también es un lípido, pero que tiene dos partes, ¿no es cierto?
es anfipático, por eso que se le dice. ¿Por qué? Porque va a tener una forma, una parte exclusivamente, ¿no?, de triglicéridos, ¿no?, o de ácidos grasos, y esto vamos a conocerlo, ¿por qué? Porque va a ser insoluble en el agua, ¿no es cierto? Va a ser hidrofóbico, mientras que su cabeza, ¿no es cierto? Acá tenemos el grupo fosfato, tenemos oxígeno, ¿no? Esta parte es la parte más, por así decirlo, soluble al agua, ¿no es cierto? Entonces, esta parte es hidrofílica, hidrofóbica. Tiene ambas partes, una sola molécula, anfipático, ¿no es cierto? Y esto es la razón, ¿no es cierto?, por la que los lípidos están de esta manera, ¿no?, en lo que vendría a ser nuestra bicapa lipídica, ¿no? Más o menos dibujándola de esta manera, ¿no? Tenemos dos capas, ambos formadas por lípidos, ¿no es cierto? La parte externa está conformada por las cabezas que van a estar en contacto con otros líquidos, ¿no es cierto? Con el citoplasma adentro, con el líquido extracelular por afuera, ¿no?, que al final es soluble en agua, entonces está algo de esta manera, mientras que esta parte es netamente hidrofóbica. ¿Qué más? Tenemos por acá que nos van a ayudar para sintetizar justamente la membrana celular, va a ser importante para las hormonas esteroideas, va a ser importante también para la vitamina D, vamos a hablar extensamente de esto en la clase de 3. También va a ser importante para la producción de bilis y para almacenar y utilizar la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en carbohidratos que nosotros tenemos dos reservas energéticas, ¿no? Principalmente, ¿no?, a los carbohidratos y a los lípidos, ¿no? Y los lípidos, si es que no lo puse por aquí, un gramo, ¿no es cierto? Un gramo de lípidos, bueno, sin la R, por el tema internacional, un gramo de lípidos nos va a brindar aproximadamente 9 kilocalorías, ¿no es cierto? Mientras que un gramo de los carbohidratos nos va a brindar 4 kilocalorías, y lo mismo con las proteínas, ¿no es cierto? Ahora, nosotros no vamos a usar en primera instancia las proteínas, porque son eso, son proteínas, conforman parte de nuestros músculos, ¿no? Entonces, no. Lo que nos quedaría sería utilizar ya sea carbohidratos o lípidos, ¿no es cierto? En este caso, convendría, ¿no es cierto?, que nosotros utilicemos en primera instancia los lípidos, ¿no? Porque nos brindan mucha más energía, ¿no? Pero no lo hacemos, ¿no es cierto? Gastamos primero los carbohidratos, en segunda instancia los lípidos, y al último, cuando viene a las proteínas, pues bueno, más o menos, eh, no utilizamos primero los lípidos por la razón que la degradación de los lípidos va a ser mucho más extensa que la degradación de los carbohidratos. Por lo tanto, va a costar más ATP, más energía, más enzimas, más tiempo. Va a ser un proceso mucho más costoso la degradación de lípidos, ¿no es cierto?, su oxidación, que los carbohidratos. Por eso, cuando estamos en ayuno, lo primero que vamos a ir utilizando son los carbohidratos. A medida que se va acabando, ya se van utilizando los lípidos, ¿no? Y luego ya, cuando ya no hay de otra, vamos a tener que estar usando los propios aminoácidos de nuestros músculos, ¿no? Por eso es que hay una atrofia. Las funciones, en este caso, fuente energética, sí, ya les dije, 9 kilocalorías, ¿no es cierto? Van a formar una barrera hidrofóbica, no va a formar varios compartimentos, no solo a nivel de la célula, sino también dentro, ¿no? Tenemos las vacuolas, ¿no es cierto? Tenemos el núcleo, las organelas en sí, ¿no? También van a ser algunos reguladores o coenzimas, ¿no? En este caso las vitaminas ADEC. Hay más vitaminas, sí, pero justamente las ADEC van a ser las vitaminas liposolubles, ¿sí? Esto que lo tengan muy en claro, ¿no? ¿Quiénes no lo son? La vitamina C y el complejo B. En este caso, las homeostasis, ¿no? Acá tenemos las prostaglandinas, las hormonas esteroideas, nos voy a llevar en todo ello, y cuando ya hay una regulación de los lípidos, vamos a estar formando aterosclerosis, diabetes, obesidad. ¿Sí? Bien, acá, estructura, en este caso. ¿Qué es lo que tenemos por acá? ¿No es cierto? Tenemos una clasificación según los componentes que vamos a tener en los lípidos. En este caso, acá ya lo tenemos de manera resumida, al costadito al lado derecho, ¿no? Tenemos ahí, un momento, a lo que vendría a ser los ácidos orgánicos de cadena larga, ¿no? En este caso, esta cola va a ser no polar, ¿no es cierto? No polar, recuerden que va a ser sinónimo de hidrofóbico, ya de no polar, no agua, por así decirlo, ¿sí? Para que se les quede claro. Y por lo tanto, si no es no agua, ¿no es cierto?, es hidrofóbico. Y el grupo carboxilo, que va a ser polar. Polar es agua, y por lo tanto esto va a ser hidrofílico, ¿no? Solo que no lo va a hacer, a nivel general no lo es tanto, gana esta parte, ¿no? Por eso es que es más liposoluble. El ¿no es cierto?, tricilglicerol, ¿ya? Lo vamos a abreviar de esta manera, triacilglicerol, porque normalmente seguro ustedes escucharán triglicérido, ¿no? Nada más, triglicérido, ¿no? Pero
la correcta forma de decirlo que químicamente es triacilglicerol. Entonces, a eso me voy a referir cuando escriba TAG, ¿sí? Triacilglicerol en vez de triglicéridos. Muy bien, entonces esto va a ser simplemente la suma de glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? Lo podemos ver por acá. Todo este alcohol, que es el glicerol, más 3 ácidos grasos. Por acá tenemos el alcohol diglicerol, otro tipo de alcohol, ¿no es cierto? Más 2 ácidos grasos, más un grupo nitrogenado, ¿no? Por acá está el grupo nitrógeno. El grupo esteroide, este es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos este anillo tan famoso que está acá, miren, si se dan cuenta, está en varias de las hormonas esteroideas. ¿Por qué? Porque justamente acá estamos hablando del anillo ciclopentano perhidrofenantreno, ¿sí? Todo esto es lo que se llama ese ciclo, ¿no? Ahora le agregamos un grupo metilo por acá, o sea, un radical OH por este lado y una cadena alifática, ¿sí? En este caso, una cadena alifática significa que no se va a ramificar, digo, no se va a envolver, ¿no? Enrollar. Entonces, ya tenemos a lo que vendrá a ser nuestro grupo esteroide, ¿no? Y por lo tanto, esa vendría a ser la base de varias hormonas, ¿no? Le agregas por aquí tal cosa, tienes una hormona. Le agregas por aquí otro grupo más grande y acá también ya tienes otras hormonas. Y este último, que vendría a ser el esfingo glicolípido, no va a tener de alcohol a una esfingosina, ya no es el glicerol, ni el diglicerol, tenemos a un ácido graso, ¿no es cierto? Y a un carbohidrato, ¿no? Acá está, carbohidrato. Sí, lo más importante que quiero que se recuerden es ácido graso, triacilglicerol, el TAG, ¿no es cierto? Y el esteroide, ¿sí? Vamos a borrar esto y continuamos. Muy bien. Digestión. Entonces, ya conocemos la estructura básica de lo que vendría a ser los lípidos, entonces ahora vamos a conocer cómo es que nosotros vamos a digerirlo, ¿no? Antes de absorberlo, tenemos que digerirlo. El proceso de digestión va a darse por las enzimas lipasas, ¿sí? Las enzimas lipasas, en este caso, van a ser aquellas que van a catalizar la degradación de las grasas, ¿no? Lipasas a terminasa, recuerden que son enzimas. Entonces, de los lípidos, vamos a ver que ellos lo van a romper en glicerol y ácidos grasos. Entonces tenemos, esto es una tabla de ambos incluso, tenemos unas tres tipos de enzimas lipasas, ¿no? Una lingual, una gástrica y una pancreática. Acá preferentemente hacen alusión, ¿no? A lo que vendría a ser la lipasa lingual y a la pancreática. Sí, acá tenemos algunas de sus características. Sin embargo, estos son datos también que nos brinda el profesor. En este caso tenemos que los ácidos grasos de cadena corta o de cadena media, que son menos de 12 carbonos, van a ser catalizados, ¿sí? Por la lipasa lingual. Mientras que otros, los de cadena corta, ¿sí? No lo van a requerir. Eso lo vamos a ver ahora. En este caso, este también es otro digo, este es otro tema bien clave, ¿sí? En este caso, tenemos a la emulsificación. ¿A qué nos vamos a referir exactamente, no? De repente también ya escucharon esa palabra por ahí, ¿no? Se refiere a la forma de hacer que algo grasoso, por así decirlo, una sustancia hidrofóbica, se vuelva más hidrofílica, ¿sí? De lo que no esté en tanto contacto con el agua, etcétera, ahora vamos a hacer que sí, pueda tolerarlo, ¿no? ¿Para qué? Justamente para disolverlo, ¿no? Para mezclarlo de mejor manera. Entonces, ¿dónde se va a dar la emulsificación de las grasas? En el duodeno, ¿no? Igual vamos a explicar esto ahorita también. La función, ¿no es cierto? Va a ser ¿por qué, no? Porque nosotros comemos, no sé, pues nuestras papas fritas, nuestras hamburguesas o todo, cualquier cosa que va a tener alto contenido de grasa, un huevo frito, ¿no? Y vamos a tener unas botas gigantes de grasa, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que va a hacer esta emulsificación? Como les había dicho, vamos a hacer que esto se vuelva más hidrofílico y para ello necesitamos dos cosas. Necesitamos tanto romperlo, hacer lo que sea más chiquito, ¿no es cierto? ¿Esto para qué? ¿Para qué necesito que sea más chiquito? Para que algunas enzimas, ¿no es cierto?, vayan trabajando sobre cada una de ellas. Si le pones una enzima con toda esta gotaza de grasa, ¿no? Difícil que lo vaya a poder catalizar todo. ¿Por qué? Porque en la superficie es muy grande, además adentro sigue habiendo contenido graso, ¿no? Mientras que si es más chiquito, el problema va a ser mucho más fácil de solucionar, ¿no? En este caso, tenemos que la función de esta multiplicación va a ser justamente aumentar el área superficial. Esto también es por matemáticas, ¿no? Una esfera, ¿no es cierto? Eh, con igual volumen que unas, por ejemplo, unas tres esferas, ¿no? Por ahí, ¿no? Que van a tener el mismo volumen, digamos, ¿no? Le va a perder, por así decirlo, igual volumen,
pero van a perder lo que vendría a ser el área superficial. Esta va a tener mucho más, y sobre todo si vamos ampliando y ampliando en la cantidad de bolitas grasas que tengamos. ¿Sí? Y bueno, pues como les dije, esto va a ser para que tengamos una mejor actividad enzimática. Ahora, este proceso de emulsificación nos va a ayudar el peristaltismo, ¿no es cierto? Es uno de los mecanismos, peristaltismo. ¿Por qué? Porque es justamente el movimiento del estómago, del intestino, va a ser justamente que estas gotas se puedan romper más eh, en compartimentos, en gotas más pequeñas, y las propiedades detergentes, ¿no? Ahora también, ¿qué es detergente? Bueno, esto ustedes lo pueden ver fácilmente, ¿no? Si es que ustedes se manchan con algún tipo de detergente, ¿no? Detergente, no, con algún tipo de grasa, ¿no? Y ustedes se lavan con agua, es difícil, ¿no? Que se vaya así directamente con el agua, pero si tienen contacto con jabón más o menos, pero con detergente, ¿no? Con lava, ¿no? Entonces, que sí tiene propiedades detergentes, ¿qué es lo que va a hacer? Va a interactuar, ¿no es cierto?, con estas células lipídicas, va a estabilizarlas y va a evitar su coalescencia. ¿Qué es coalescencia? Evitar que se fusionen de nuevo, ¿no? Que se junten. Entonces, esas propiedades detergentes no solo lo tiene el ABA ayudín, sino también nuestras propias sales biliares, ¿sí? Y ahora, hablando de sales biliares, acá es lo que tenemos, ¿no? Es la información del costado. Voy a borrar esto. Tenemos en dónde se originan estas sales biliares, ¿no? Va a ser en el hígado, ¿sí? ¿Dónde se van a almacenar? En la vesícula biliar. Eso es muy importante. Ahora, estas sales biliares van a ser derivados antipatóticos del colesterol, ¿ya? Y lo que más me interesa es justamente que sepan su composición. Va a estar compuesto por un esteroide y una glicina taurina. Por lo tanto, acá les pongo la formulita para recordar la composición de las sales biliares, también es pregunta de su pretest. En este caso, la sal biliar va a ser igual al ácido cólico o que no desoxicólico, más una glicina o taurina, ¿no? Y eso lo podemos ver de manera gráfica en este lado. Acá lo tenemos, ¿no es cierto? Nuestro ácido cólico también puede ser un queno desoxicólico, y al costado de la glicina o taurina. Todo esto me da mi sal biliar conjugada. Y bueno, pues para recalcar esto, ¿no es cierto? El peristaltismo era para disminuir el tamaño de las partículas, ¿no es cierto? Y va a favorecer, por lo tanto, el contacto entre la gota lipídica con la enzima. Muy bien, acá tenemos la degradación de las enzimas pancreáticas, ¿no? Por las enzimas pancreáticas. En este caso vamos a tener unas tres esquemitas. Acá tenemos el del el triacilglicerol, colesterol y fosfolípido, ¿sí? Entonces, acordémonos bien de estos. En este caso, para degradar el triacilglicerol, ¿qué es lo que yo necesito? Una lipasa pancreática. Ella va a cortar en los carbonos C1 y C3, ¿no? Lo más importante es que se acuerden de estas enzimas, y lo van a dividir en qué? En dos monoacilglicerol y dos ácidos grasos. Este 2 es de cantidad, ¿no es cierto? Dos ácidos grasos. Un ácido graso más otro ácido graso. Mientras que este 2 mono, ¿no? Se refiere más justamente a la parte de nomenclatura UPAC, ¿no? De química orgánica, y simplemente es parte, es la molécula completa, ¿sí? Así se llama. Pues vamos a tener una molécula de 2 monoacilglicerol y dos ácidos grasos, ¿no? Esto lo vamos a ver de manera gráfica en esta imagen. Acá tenemos a nuestro TAG, triacilglicerol, lipasa pancreática, con ayuda del agua, ¿no es cierto? Vas a tener una ayuda también, una función hidrolítica, ¿no? En lo que vendrá a ser esta enzima. Se van a liberar dos ácidos grasos, se van por ahí, y te queda esta molécula, que como ven solo es una, ¿no es cierto? Y se llama 2-monacilglicerol. Entonces, por acá, antes de hablar de Ronstadt, tenemos otra enzima que vendrá a ser la colipasa. ¿Qué es la colipasa? Bueno, no es una enzima, lo siento. Vendrá a ser un cofactor, ¿no es cierto? Y esto también por las enzimas, ¿no? También reconocemos, recordamos que una de las enzimas va a ser el conjunto de apoenzima, una enzima que no está activa, que no puede hacer un trabajo si es que no tiene a su otro acompañante que forma parte de las enzimas, que vendría a ser el cofactor, ¿no es cierto? El cofactor puede ser orgánico, inorgánico, ¿no? Y ahí tenemos varios tipos, ¿no? En este caso, mi cofactor va a ser esta colipasa, ¿no es cierto? Ella va a ayudar a la lipasa, que vendría a ser ¿quién? La enzima, ¿no es cierto? Se va a anclar a la interfase lipídica acuosa, y lo que va a ayudar es restablecer la actividad de la lipasa cuando hayan inhibidores como las sales biliares. Entonces, en presencia de sales biliares, lo que te está diciendo es que van a inhibir a esta enzima lipasa pancreática, pero para ello está su fiel amigo que vendrá a ser la colipasa, que aún en presencia de ellos va a hacer que siga trabajando ¿quién? La lipasa pancreática.
¿no es cierto? Y el que ayuda va a ser la colipasa. Entonces, acá lo tenemos de manera gráfica, esto que acabo de mencionar. Tenemos al glóbulo de grasa, por efecto mecánico, sales biliares, no peristaltismo y acción detergente de estas sales biliares. Vamos a tener esta formación de gotículas más pequeñas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ya están las gotitas más pequeñas. Se va a anclar la lipasa, ¿no es cierto? Pero por medio de esta colipasa, ¿no? Y de esta manera vamos a tener justamente esta división entre acilglicerol, ¿no es cierto? Dos monoacilglicerol y dos ácidos grasos. Acá lo tenemos también, una lipasa inactiva, una micela, ya esto lo vamos a entender como si fuera una gota de grasa, ahorita lo vamos a explicar más a detalle, y tenemos a la colipasa. Entonces miren acá, la colipasa, ¿en dónde está? Acá al final, no, está por aquí, ¿no es cierto? Tenemos acá a la micela, que va a estar anclada a la colipasa, y luego de ahí ya va a poder anclarse correctamente a la lipasa que ya va a estar activa, ¿sí? Esa es la cuestión. La lipasa necesita la colipasa para anclarse a la gota de grasa para trabajar, ¿no es cierto? Muy bien, y esta vendrá a ser también un dato importante, siempre, sobre todo en farmacología, no sé si lo puse al inicio, pero también en farmacología va a depender mucho de lo que vendrá a ser bioquímica. Entonces acá ya iniciamos con un medicamento. En este caso tenemos que el Orlistat va a ser un fármaco antiobesidad, ¿no es cierto? Va a ser un inhibidor potente, pero ¿a qué nos referimos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que va a ser antiobesidad, no? Entonces, su mecanismo de acción, bueno, acá básicamente está en su librito nada más, básicamente es que va a inhibir, acá está, inhibidor potente de las lipasas gastrointestinales. Nosotros vamos a tener lipasas en otros compartimentos, pero en nuestro tracto gastrointestinal, como ya hemos visto, vamos a tener la lipasa lingual, gástrica, ¿no es cierto? Y pancreática. Entonces, esas lipasas, ¿no es cierto? Sobre todo las del tracto inferior van a ser inhibidas por este Orlistat. ¿Y qué pasa? Si tenemos una enzima, ¿no es cierto?, que te ayuda a degradar grasa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si la ayuda a degradar está más chiquito, va a poder pasar al intestino, etcétera, y vas a poder usarlo o almacenarlo si tiene más grasas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues así va a ser, pero si tienes a un fármaco que va a inhibir a esta enzima, ¿qué es lo que va a pasar? No va a poder degradarlo. Por lo tanto, tus gotas grandes de, de grasa se van a quedar así, van a disminuir un poco por las sales biliares, pero de ahí no hay una enzima que haga el trabajo de dividir el TAG, ¿no es cierto?, en dos ácidos grasos y dos monoacilglicerol. Y esa es la razón, ¿no es cierto?, por la cual cuando uno consume estos medicamentos va a tener unas heces grasas. ¿Por qué? Porque estás excretando las grasas que comiste no se digirieron y por lo tanto no se absorbieron, etc. ¿no? Esa es la. Bien, esta es de colesterol, ¿no es cierto? Acá, esta. ¿Cómo vamos a poder dividirlo, no? ¿Cómo vamos a poder digerirlo? Vamos a necesitar esta colesterol esterasa, ¿no es cierto? Esta enzima, ¿no? Y lo va a dividir en colesterol y ácidos grasos. Acá lo podemos ver, ¿no es cierto? Colesterol esterilo, o éster, ¿no? Les recalco mejor ahorita, cuando escuchen el colesterol a secas, ¿ya? Es que va a ser hidrofóbico, ¿sí? Que le va a gustar el agua. Le voy a poner nada más agua. Mientras que si escuchan éster o colesterol éster o por ahí vean cualquier éster, ¿ya? Al costado del colesterol, entonces es que es no agua, ¿no? Por lo tanto es hidrofóbico. ¿Sí? Esto es importante porque a veces lo necesitamos de manera hidrofóbica y otras veces de manera hidrofílica. Y bueno, pues la enzima que se va a encargar de eso, ¿no es cierto? Acá vemos que la actividad enzimática va a aumentar con las sales biliares, a diferencia del anterior, ¿no? Que la actividad de la lipasa va a disminuir con las sales biliares, ¿no? Solo que acá, como tiene su compañero con lipasa, no va a suceder nada grave. Y bueno, pues acá tenemos a los fosfolípidos, ¿no? Que van a dividirse por medio de la fosfolipasa A2, ¿sí? Y esto lo va a dividir en un isofosfolípido y en los ácidos grasos. Acá está. Tienes a todo tu fosfolípido, ¿no es cierto? Acá tenemos la cabeza, sus tres cadenas, y luego vamos a tener que se divide en dos ácidos grasos, se van por acá, se liberan y queda el lisofosfolípido. Acá también el colesterol esterilo liberó los ácidos grasos y se quedó solo como colesterol, que ustedes ya saben que el colesterol es hidrofóbico, hidrofílico, ¿no es cierto? Hidrofílico. Muy bien. Ahora sí. Esta vendrá a ser otra parte, esta es la parte ya de regulación hormonal. En este caso vamos a encontrar que tenemos dos enzimas muy importantes.
una vendría la colestrocinina y otra, o sea, la CCK, y la otra que es la secretina. Entonces, importante saber el lugar, si por ejemplo en el estómago, en la boca, no sé qué, no. La CCK, ¿sí? Se va a sintetizar ¿en dónde? En el duodeno y en el yeyuno. Mientras que la secretina en las células es del duodeno, o sea, seguimos en el intestino delgado, ¿no? Solo que en la porción proximal, ¿no? Ahora, la función de esta colestroquinina, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser? Contraer la vesícula biliar, ¿no? Vamos a tener acá nuestra vesícula, recuerden que acá se almacenan las sales biliares, ¿no es cierto? Y las sales biliares, ¿para qué nos servían? Para cumplir una función detergente y evitar que las gotículas de grasa se vuelvan a unir, ¿no? Y esto facilitando la función de las enzimas, ¿no es cierto? Lipases. Muy bien, entonces están ahí esperando, almacenadas en la vesícula biliar, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que va a haber una contracción, ¿no es cierto? ¿Y por qué se va a contraer, ¿no es cierto? Acá voy a dibujar todo. Por raro, ya, pero va a estar de esta manera. Solo lo que necesito por ahora. Acá voy a dibujar mi páncreas. Por acá. Y mi duodeno. Ya. Entonces, recuerden, por acá se secreta en el duodeno y ayuno. ¿Qué significa? Que deben haber llegado estímulos de alimento, ¿no es cierto?, de grasa, por este lado, no a nivel del estómago, sino a ese nivel. Entonces se activa y la colestroquinina, ¿no es cierto?, que es una hormona, ¿no es cierto?, va a pasar la voz a varios órganos. En este caso va a pasar la voz a esta vesícula biliar, va a decir que se contraiga. ¿Por qué? Porque como ya está pasando grasa por este lado, entonces va a ser de utilidad ya sacar las sales biliares. Salen las sales biliares, ¿no es cierto? Y se van a mezclar justamente con esto para cumplir su función, ¿no? Otra de las funciones, ¿no es cierto? Va a ser inducir la liberación de las enzimas pancreáticas. También va a tener actividad sobre lo que vendría a ser el páncreas, ¿no es cierto? Y va a hacer que salgan quienes las enzimas, ¿sí? Eso, va a tener actividad sobre las enzimas pancreáticas. ¿Ya? Mientras que el otro lado, ¿no? Va la secretina, va a también tener sus funciones, pero dice que eh, más bien va a inducir la liberación del bicarbonato pancreático, CHO3, ¿sí? Bicarbonato pancreático. Uno se encarga de liberar el CHO3 y el agua, en este caso es la secretina, ¿no? Ambos salen por ese lado tubular, ¿no? Mientras que las enzimas van a ir por la colecistoquinina. Luego tenemos que, por lo tanto, como está saliendo el bicarbonato, recuerden que el bicarbonato va a ser un buffer, va a ser un estabilizador, un tampón, digo, lo que va a ocasionar que se estabilice el pH, ¿no? Porque recuerden que el pH del estómago es muy ácido, ¿no es cierto? Muy bajo. Entonces, cuando ya están saliendo los alimentos, ¿no es cierto?, del estómago al intestino, se requiere que, eh, como el intestino no tiene esa función, no tiene toda esa mucosa, ¿no?, de protección frente a pH tan bajos, se necesita que al toque el páncreas, ¿no es cierto?, funcione y que libere bicarbonato y agua. ¿Para qué? Para hacer que todo ese bolo alimenticio que está todo ácido, ¿no?, pueda neutralizarse, ¿no es cierto? Y que no haya daño del intestino, ¿sí? Muy bien, eso, y de esa manera, si hay un pH neutro, entonces tanto la lipasa como la colipasa van a actuar de manera correcta, ¿sí? Porque recuerden, las enzimas están muy ligadas a varios factores, y si no está trabajando en un ambiente adecuado de pH y de temperatura, entonces simplemente no trabajan, ¿no? Porque recuerden que siempre hay un rango, hablando del pH, ¿no? De diversas enzimas, ¿no es cierto? Algunos trabajan de 4 a 5, otros de 7 a 8, etcétera, y tienen que trabajar en un pH óptimo. Y lo mismo con la temperatura, ¿no? Y bueno, pues acá me faltaba la otra función de la colestequinina, ¿no es cierto? Va a reducir la motilidad gástrica, ¿no es cierto? ¿Y esto qué significa? Que si ya está pasando alimento, ¿no es cierto?, por acá, por el duodeno, ¿no es cierto?, por el yeyuno incluso, ¿no? ¿Qué significa? Si ya está pasando alimento por ahí, significa que ya hay poco alimento que esté quedando en el estómago. Por lo tanto, la colestequinina, CCK, le va a decir al estómago que ya vaya dejando de hacer tanta motilidad porque ya prácticamente ha pasado casi todo, ¿no? Entonces el estómago le va haciendo caso de esa manera, ¿sí? Entonces es una manera de entenderlo, ¿sí? Siempre recuerden dibujar y recuerden estas funciones, ¿no? Así como de dónde vienen, porque eso nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a entender cuál es su función también.
acá. Tenemos lo que vendría a ser la absorción por los enterocitos. Eso también es algo importante y acá vamos a regresar porque esto también es... entendemos bien esta parte y vamos a entender bien el otro bloque, ¿no? Y lo mismo con las demás clases. En este caso, acá tenemos una micela mixta, ¿sí? Una micela básicamente va a ser una partícula de varias moléculas en sí, ¿no? Que van a tener en la parte hidrofílica, en la parte externa, ¿no es cierto? Mientras que la parte hidrofóbica va a ser la parte interna, ¿sí? Solo que está muy desordenado, sí, eso sí, recuerden. Entonces, esta micela, recuerden, va a estar en el tracto gastrointestinal, en nuestro tubo, ¿no es cierto? En la parte del duodeno. Está en el tracto gastrointestinal, en la luz luminal, en la luz intestinal. Ahora, para pasar esta barrera, para que sea absorbido, ¿no es cierto? Lo que se necesita es que esta micela, ¿no? Como que se desintegre y que pueda entrar en sus pequeños trozos, ¿no es cierto? En las pequeñas moléculas que lo estaban conformando. Entran de esa manera y luego ya vamos a ver que se va a reconstruir, ¿no? Formando un kilomicrón. Es diferente. El kilomicrón se va a formar aquí dentro, en la propia célula intestinal, en el propio enterocito, mientras que la micela es un conglomerado de varias partículas lipídicas, ¿no es cierto?, que se va a formar en la luz intestinal, que se va a tener que desintegrar para poder pasar. Entonces acá lo tenemos por escrito, tenemos acá que nuestra micela mixta va a estar conformada por ácidos grasos, colesterol, 2-monacilglicerol, sales biliares, vitaminas liposolubles. ¿Qué son estos, no es cierto? Si ustedes se darán cuenta, son los resultados de lo que vendría, lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan? El éster de colesterilo, ¿no es cierto? Acá tenemos a el producto, ¿no? O sea, una parte de ello, ¿no? El resultado, el colesterol, ¿no es cierto? Y ácidos grasos. Luego también tenemos nos faltó poner acá el isofosfolípidos, ¿no? Pero acá vendrían a estar los resultados de lo que vendría a ser la digestión de los fosfolípidos, del colesterol éster y de triacilglicerol, ¿no? Acá vemos prácticamente al 2-monacilglicerol, ¿no? Entonces, eso, más las sales minerales y vitaminas liposolubles van a formar estas micelas. ¿Para qué nos sirven estas micelas, no es cierto? Mixtas, porque de esta manera esos componentes, esos bloques chiquitos, ¿no es cierto?, van a poder agruparse de manera estratégica, ya que estamos en una zona soluble al agua, ¿no es cierto?, en una zona hidrofílica, ¿no es cierto? Entonces, si estamos en una zona hidrofílica y todos estos son casi hidrofóbicos, necesitamos que la parte más hidrofílica de ellos esté en la parte externa, ¿cierto? Para sobrevivir, ¿no? Antes de entrar a lo que vendría a ser esta parte del intestino, ¿no? Esto va a facilitar el transporte de estos lípidos, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia el interior del enterocito, la superficie es hidrofílica, ¿no es cierto? Y mientras el núcleo o core vendría a ser hidrofóbica. Y la membrana de los enterocitos para su absorción, ¿no es cierto? Muy bien, acá tenemos la absorción de las sales biliares, ¿dónde va a ser? En el ilion, ¿sí? O sea que la sal biliar, ¿de dónde se originaba? Una pregunta así para cualquiera. En el hígado. En el hígado se almacena en la vesícula biliar. ¿Y en dónde se va a absorber? Porque acá no dice que entró al enterocito, acá no dice que se excretó la sal biliar, acá dice que se absorbió en el ilion, se va a, de alguna manera, que reciclar. Sí, esto también tiene su propia historia. Esta es la segunda o tercera clase que lo vamos a ver más a fondo. Pero recuerden, las sales biliares, aparte de su origen y su almacenamiento, se va a absorber en el ilion. ¿Sí? Luego tenemos los ácidos grasos de cadena corta y media, y acá era lo que les quería, lo que les mencionaba, ¿no? Van a ser solubles en agua. ¿Por qué? Porque son chiquitos, ¿sí? Su cola hidrofílica es corta, entonces no va a requerir formar una micela. Eso es importante. Bien, vamos con esta parte, la resíntesis, ¿no es cierto? Mira, ya estamos en lo que vendría a ser el interior del enterocito, ¿no? Acá estamos en esta parte, fíjense todos acá. Tenemos a lo que vendría a ser 2-monacilglicerol, ya pasó, los ácidos grasos ya pasaron, el colesterol ya pasó, ¿no es cierto? Todo ya pasó. Ahora, ¿qué está pasando? Estamos formando otra molécula grasa, el flomicrón, lo que les estaba comentando. ¿Esto para qué? ¿Para qué? Porque el enterocito, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, el intestino va a estar muy irrigado, ¿no es cierto? Y lo que vamos a, la función justamente de este enterocito es que a través de sus vellosidades, ¿no?, atrapen, absorban todos los nutrientes y que se los quede el intestino, no, sino que se los pasen. ¿A dónde se los van a pasar? A la sangre, para que a la sangre y al hígado y bueno, pues a todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esa es su función. Entonces, antes de que pasen a la sangre, que recuerden que es otra pregunta también.
según lo que ustedes crean, ¿la sangre es hidrofílica o hidrofóbica? Es viscosa, pero ¿es hidrofílica o hidrofóbica? ¿Hidrofílica? La sangre es Claro, hidrofílica. es hidrofílica. Entonces, si es hidrofílica y otra vez estamos queriendo transportar grasas, ¿no es cierto?, que son hidrofóbicos principalmente, entonces necesitamos que otra vez se organicen, que hagan su estrategia, ¿no es cierto?, que se coloquen de manera estratégica, ahora sí, para que viajen en un medio hidrofílico, ¿no?, como vendría a ser la sangre. Y esa forma va a ser el kilomicrón. Entonces, acá vamos a ver de manera detallada esto. Primero tenemos dos monacilglicerol, ¿no? Lo vamos a encontrar también por acá. Vamos a pasar por dos aciltransferasas. ¿Por qué? Porque se tienen que eh, acilar, por así decirlo, dos veces, ¿sí? En el proceso de acilación. Y vamos a tener luego el triacilglicerol. Miren, al 2-monacilglicerol estamos aumentando un ácido graso y luego otro ácido graso. Por lo tanto, estamos formando triacilglicerol. Y es como un espejo de lo que vimos antes, ¿sí? A los lisofosfolípidos también le aumentas aciltransferasa y bueno, pues acá no es esto, acá lo que vendrá a ser es fosfolípido, ¿sí? A ver, por acá, no lo puse por acá, pero ahí la respuesta es fosfolípido, ¿sí? Eh, sí, qué error, ya. Entonces eso es un error, acá es donde es el fosfolípido y el colesterol. Va a pasar por esta otra enzima, la colesterol aciltransferasa, y vamos a tener al éster de colesterilo o colesterol éster, ¿no? Que pasó de hidrofílico a hidrofóbico. Muy bien, esto con el fin de qué, ¿no es cierto? Con el fin de formar un núcleo hidrofóbico, ¿no es cierto? Y una periferia hidrofílica. Entonces, ¿quiénes van a estar adentro? Adentro va a estar el acilglicerol y el colesterol éster, ¿no es cierto? Mientras que si por ahí queda un colesterol normal, por así decirlo, va a estar en la parte de afuera. Y sobre todo los fosfolípidos van a ayudar, van a estar en la parte externa. Recuerden que ellos son moléculas antifáticas, ¿no es cierto? Y la parte de las cabezas va a estar en la periferia. Y también vamos a poder ver que acá se va a añadir una apolipoproteína B48. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? ¿No? Nombre larguísimo y luego B48, que es, bueno, y también, ¿por qué no? Si es proteína, ya. Entonces, a las moléculas, ¿sí? de lípidos, sí, vamos a necesitar marcarlas de alguna manera. Y la banderita, el parche, el POSIT, lo que sea que le vamos a tener que colocar, va a ser por medio de proteínas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué necesitamos marcar, ¿no? a estas moléculas? Eso es porque van a tener que llegar a ciertos lugares, van a llegar a zonas donde hay abundante tejido graso, van a llegar al hígado, van a llegar al endotelio, y según esta banderita, ¿no es cierto?, que vendrá a ser su apolipoproteína, ¿no? Las otras células, los otros tejidos lo van a reconocer y van a saber qué hacer con eso, si lo almacenan, si lo degradan, si le dan sus triglicéridos, si le quitan sus triglicéridos, ¿sí? Así que es importante que estén marcados. Entonces, que ya queden claros, ¿no es cierto?, que una de las banderas que va a tener el kilomicrón va a ser la apolipoproteína P48, ¿sí? Entonces, como acá bien lo menciona, después de este kilomicrón va a pasar al sistema linfático, ¿no? Que bueno, es la primera parte, luego ya pasa a la sangre. Entonces acá tenemos esto, ¿no es cierto? Los ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Esta es la última que nos faltaba, ¿no? Va a pasar por esta otra enzima y luego vamos a tener que ella va a formar el grasa. De esta manera vamos a tener a nuestro kilomicrón. Su núcleo va a ser de triacilglicéridos, colesterol éster y la parte externa de apolipoproteína B48 y fosfolípidos. Lo tenemos acá en dibujito. Uh-huh. Muy bien, entonces acá. Esto ya es una patología, también es importante conocer lo que vendría a ser la esteatorrea, de repente ya lo escucharon antes, ¿no? Por microbiología, parasitología, ¿no? Pero si no, también acá tenemos ya la base bioquímica en este caso. Hay algunas alteraciones de la digestión y absorción de los lípidos que van a ocasionar, por lo tanto, mala absorción. Y estas alteraciones de esta digestión o absorción, ¿no? Puede ser la fibrosis quística o el síndrome del intestino corto. Entonces, si tienes un intestino muy corto, entonces pese que está funcionando adecuadamente, no va a poder degradar, ¿no? En el tiempo suficiente, no toda la grasa normal que uno puede comer en un plato normal, ¿no? Y luego con la fibrosis quística, está fibrosado varios órganos y sobre todo el páncreas. Y si hay un tapón de fibrosis, de cicatriz, ¿no? en el páncreas, entonces no va a salir correctamente o luego de repente ya no va a salir nada de lo que vendría a ser lo que necesitamos, tanto enzimas, ¿no es cierto? La enzima pancreática,
y también el bicarbonato, ¿no es cierto? El CHO3 menos, ¿no es cierto? Así como el agua, y por lo tanto no va a haber una buena absorción de estos lípidos. Entonces, si no hay una buena absorción de los lípidos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a excretar y vamos a tener esteatorrea, así se llama, el aumento de las grasas en las heces. Y acá tenemos y bueno, pues acá tenemos a las gotículas grasas, ¿no? Un examen ya por eso de repente la misma microbiología, ¿no? Muy bien, ahora sigamos con el recorrido, ¿no es cierto? En este caso tenemos al TAG, al estercolesterilo, ¿no es cierto? Ellos van a ser, como sabíamos, ¿no es cierto? Muy hidrófobos, ¿no es cierto? Y por lo tanto van a estar empaquetados en el kilomicrón, van a estar en el núcleo. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? Tenemos a nuestra gota lipídica, ¿no es cierto? Que va a estar formada por triacilglicerol, colesterol esterificado, o sea, la parte externa, la capa interna, digo, y la capa externa por los demás que sí ya habíamos mencionado, ¿no? Fosfolípido, apolipoproteína, colesterol no esterificado o simplemente colesterol, ¿no? Ahora, esto, ¿no es cierto?, se empaqueta, ¿para qué? Para aumentar la estabilidad y la solubilidad, ¿no es cierto? Porque de esta manera la parte exterior es soluble y por lo tanto vas a poder transportarlo de mejor manera en la linfa, en la sangre, etc. Entonces, estos enterocitos van a liberar por exocitosis a los quilíferos, ¿no? Esto ya es por histología, ¿no? Van a tener unos tubitos, aparte de los vasos sanguíneos, sus capilares, van a haber unos quilíferos y estos quilíferos o estos kilomicrones más bien que van a estar viajando por ahí van a tener un aspecto tanto lechoso. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con la linfa. La linfa va a estar justamente hecho de estos, varios de estos kilomicrones, por eso es que va a tener ese color lechoso. La linfa van a ser el kilo y las partículas que van a estar nadando ahí va a ser los kilomicrones, ¿no? En este caso vemos, miren acá por la anatomía, ¿no es cierto? Que acá tenemos el conducto torácico, acá tenemos la cisterna de kilo, ¿no? Y al final todo ello, ¿no es cierto? Va a estar, vamos a usar el láser, ¿no es cierto? Va a estar usando, ¿no es cierto? Mucha cantidad, ¿no es cierto? De la linfa, todo va a estar drenando en el conducto torácico, en el otro conducto, y todo está llegando y subiendo, subiendo, ¿hasta dónde? Justamente a este lado, ¿no es cierto? Que vendría a ser el ángulo yuglo-subclavio, ¿no es cierto? Ahí es donde de la parte linfática vamos a ir a la parte venosa. Y si estamos en la parte venosa, por lo tanto ya estamos en contacto con la sangre, ¿no? Y ahí ya es más fácil llegar a cualquier lado del cuerpo. Muy bien. Tenemos acá la digestión de los lípidos, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos comentado, empezamos a comerlos, ¿no es cierto? Esto es como un resumen, ¿sí? De lo que hemos visto. Solo sigan las flechitas en sí. Lo más importante que quiero recalcar, ¿no es cierto? Es que luego de una reesterificación, tenemos a los kilomicrones ya en la linfa, ¿no? Y de la linfa, miren acá un compartimento, vamos a tener luego al otro compartimento que vendrá a ser de la sangre, ¿no es cierto? Bien, esto. Las flashcards. A ver, solo tenemos dos bloques ahora. En este caso, siempre en las clases lo divido en dos o tres bloques. Tres si son muy grandes, extensas, ¿no? Y bueno, pues dos es lo común. Y esta pregunta es luego, ¿para qué? Para que podamos recalcar algunas cosas, ¿no? Si algo de repente no escucharon bien, o de repente yo no expliqué bien, o de repente no expliqué, acá es como que lo solucionamos. Entonces, primera pregunta, para cualquiera. Y si no, vamos a ir preguntando, componentes de la sal biliar. ¿Cuáles son los dos componentes de las sales biliares? El ácido cólico y Ácido ácido clorhídrico y la glicina. Ácido cólico, desoxigenocolicos, ¿no es cierto? Y glicina o taurina. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve la emulsificación de los lípidos? ¿Para qué se emulsifica? para que haya una mejor actividad enzimática. Ajá, ¿no es cierto? Claro, para aumentar el área superficial, ¿no es cierto?, de las gotas, por lo tanto, que las enzimas pueden tener una buena función enzimática. Ujú. Acá, uy, aquí vamos a ver voy a descartarlas, por si acaso escribí algo más ahí, ya no. Después las pongo ahí. A ver, otra pregunta. La CCK, la colesteoquinina, ¿hace que se libere bicarbonato pancreático? No, eso lo hacía la secretina. Ajá, muy bien, ¿no es cierto? Y la colesteoquinina hace que se libere, ¿qué cosa del páncreas? Las enzimas pancreáticas. Enzimas Ujú. pancreáticas. Enzimas Bien. pancreáticas. Y la última pregunta, ¿qué enzima que necesita de su cofactor degrada a los triacilglicéridos?
La colipasa o ¿Qué lipasa. pasa? La Ajá, colipasa era el cofactor. ajá, muy bien. El cofactor y por lo tanto la enzima, ¿no es cierto que era la pregunta? Es la lipasa. Muy bien. Lipasa pancreática, ¿no? Igual acá lo podemos ver. Por acá está. No. Ajá, acá está. La lipasa pancreática. Listo, el triacilglicerol. Muy bien, entonces terminamos con esta parte. Pasamos a lo que vendrá a ser las lipoproteínas. Están también. Una pregunta. Sí, bueno, respecto a las sales biliares, cuando mencionamos uno de los componentes era el ácido cólico, eso Ujú. es un esteroide, ¿no? ¿O Sí. no es diferente? Porque A ver, un está momento. ahí. En el Ajá. componente dice esteroide más glicina taurina y abajo la glicina taurina más el ácido cólico. Entonces, ¿el ácido cólico es un esteroide o es diferente? Sí, muy bien. Y eso también era la palabra que yo quería, estaba buscando antes y se me pasó. Acá, explicando de nuevo esta parte del esteroide, ¿sí? Primero, el anillo, ¿ya? Se llama de esa manera, es nombre largo. Ciclopentrano, perhidrofenantreno, ya. Ese es el nombre largo del anillo, de solo el anillo, sin esta parte de arriba y eso, ya. Pero, como forma parte de un lípido muy importante que va a estar calcado en varios otros lípidos, como lo ven por acá, ¿no? También se va a llamar anillo esteroideo. ¿Por qué? Porque la casi unidad básica vendría a ser este esteroide, ¿no es cierto? Este esteroide, ¿no es cierto? Tiene esta forma, este anillo de nombre largo, este radical OH y la cadena linfática. Pero en conjunto se llama esteroide y el anillo no solo se llama así, sino también anillo esteroideo. Por lo tanto, como tú mencionas, ¿no es cierto? Acá este ácido cólico, el que no es desoxicólico, ¿no es cierto? Vendrá a ser también parte de el grupo de los esteroides. Ajá. Por eso es que lo tenemos por acá. Un esteroide, ¿no es cierto? Que puede ser un ácido cólico o un que no desoxicólico. Ujú. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta para pasar al tema de lipoproteínas? Sí, no, ya. Continuamos. ¿Sí? Cualquier cosa igual me las informo. Tenemos acá las lipoproteínas. Ahora también definiendo, ¿no? Porque es lo más importante. A veces uno termina el curso, luego las lipoproteínas le dice lípido, al HDL, lo siento, le dicen que es un lípido, luego que es una proteína, y hay un desorden ahí de terminología, ¿no? Que se puede solucionar rápidamente, ¿no? Conociendo la definición, ¿no? En este caso, las lipoproteínas, ¿no es cierto? Tiene parte lipídica y parte proteica, ¿no? Eso sale del nombre. Ahora, estos van a ser justamente unos complejos macromoleculares, ¿no? Muchas moléculas gigantes y de forma esférica, ¿sí? Esto va a contener, como ya lo había mencionado, tanto lípidos como proteínas específicas. Y a estas proteínas que forman parte de las lipoproteínas las vamos a llamar apolipoproteínas. ¿Sí? Eso es importante. Las apolipoproteínas son las proteínas que forman parte de las lipoproteínas. Y la lipoproteína se forma, por lo tanto, de un lípido y de una proteína, que es una apolipoproteína. La función de estas lipoproteínas, ¿cuál va a ser? Mantener y transportar los componentes lipídicos de la grasa en la sangre, ¿no? Es decir, este, van a ser moléculas de transporte, principalmente, ¿sí? Estas lipoproteínas. ¿Y quiénes son ellas? Kilomicrones, ya conocemos una, ya conocemos su origen. Luego también tenemos a la VLDL, de repente la han escuchado, de repente no, pero seguro las que sí han escuchado bastante es la LDL y la HDL. Entonces, estas cuatro van a ser nuestras lipoproteínas. Y estas cuatro, el HDL, etcétera, van a transportar los componentes lipídicos a través de la sangre, ¿sí? Ahora, ellas van a diferenciarse en varias cosas, en su composición, en su tamaño, en la densidad y en su origen. Entonces, todo esto vamos a tener que conocerlo de las lipoproteínas. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder conocer varias cosas. Ahorita recuerden que nosotros estamos hablando de bioquímica, ¿no? Pero esto nos va a servir para farmacología, nos va a servir para fisiopatología, nos va a servir porque tal persona tal persona con problemas cardíacos toma atorvastatina y etcétera, cosas, ¿no es cierto? Entonces, todo parte de aquí, ¿no es cierto? Y luego otras cosas ya de fármaco puramente, eso ya lo van a ver en farmacología, ¿no? Pero acá vemos a qué moléculas se están atacando. Eso sí lo vamos a conocer en este curso. Entonces, lo que tenemos acá, ¿no? La composición. En este caso, el núcleo, ¿no es cierto? Así como los kilomicrones, ¿cierto? Los kilomicrones, al igual que ellos, porque es una lipoproteína, va a tener un núcleo lipídico, ¿no es cierto? Neutro.
conformado por triacilglicerol, ésteres de colesterol, mientras que la capa externa, ¿sí?, va a formarse de las apolipoproteínas antifáticas, que son proteínas. Y recuerden que normalmente las proteínas, ya lo vamos a ver en la clase de proteínas, van a ser componentes solubles, ¿sí?, macromoléculas solubles en agua. Entonces tiene sentido de que estén en la zona externa. Luego también tenemos acá los fosfolípidos, ¿no?, que recuerden su cabeza es hidrofílica. Y luego tenemos el colesterol libre o colesterol simplemente, ¿no? Muy bien, entonces esa vendría a ser lo que vendría la estructura básica de una lipoproteína, esta es, ¿no? Y seguro también les van a hacer dibujar esto en alguna de sus informes. Entonces, esta es la estructura básica con la que quiero que se queden en su cabeza. El origen, ¿no es cierto? Podemos tener a partir de la dieta, es decir, un origen exógeno, o también un origen endógeno, ¿no es cierto? Va a ser por una síntesis de novo, ¿no? Va a ser más soluble en el plasma esta lipoproteína. Y justamente es por esa razón que nos va a ayudar a tener esta conformación, ¿no es cierto? Ya. Sigamos con esto. Esto también es importante. El profe pone varias diapositivas en esto, ¿no? Acá yo la resumí en una, ¿no? Para que ustedes puedan notar que acá el tamaño, ¿no es cierto? Tenemos diferentes tamaños y tenemos también diferentes densidades. Por acá no les puse el color exactamente, no, sí está el color acá. Acá están las claves, ¿no es cierto? Tenemos el azul completamente, vendrán a ser las proteínas, ¿no es cierto? Miren quiénes van teniendo más cantidad de proteínas. Luego también tenemos a los fosfolípidos de celeste, el triacilglicérido, los TAG, ¿no es cierto?, de amarillo, ¿no? Y de anaranjadito, lo que vendrá a ser colesterol y éster de colesterol, ¿no? Sobre todo el éster de colesterol, ya que está en medio, ¿no? Entonces estamos viendo justamente que hay algunos que van a tener más TAG, ¿no es cierto? Miren, algunos que van a tener más colesterol y así. Entonces vamos a diferenciarlos, ¿no? Esto lo vamos a hacer de esta manera. Acá hay algunas características generales. Los kilomicrones van a tener menor densidad, ¿sí? Porque van a ganar en porcentaje de triacilglicéridos y por lo tanto van a tener muy pocas proteínas, ¿sí? Miren, una ligera línea de proteínas. El VLDL y el LDL van a ser mucho más densas, ¿no es cierto? Recuerden que estamos comprimiendo, ¿no es cierto? Estamos haciendo que el volumen disminuya, ¿no es cierto? Entonces la densidad va a ir aumentando, ¿no? Eso es que la masa se va más o menos que conservando, ¿no? Luego también tenemos que va a haber un mayor cociente de proteínas lípidos. Van a haber mayor proteínas que lípidos en estas biomoléculas, en estas lipoproteínas, que en estos kilomicrones. Mientras que en el HDL se invierte más. Van a ser las más densas. Mira, de menor densidad, más o menos densidad, máxima densidad, y van a ser también muy pequeñas, grandes, medianas, pequeñas, ¿no es cierto? Y acá van a tener más proteínas también. Entonces el tamaño, recuerden, va a ser inversamente proporcional a la densidad en este caso. Y algo que también le pueden preguntar, y si no también es importante, que también una bioquímica con biología vendría a ser la separación, ¿no? ¿Por qué es que los estamos clasificando de esta manera? ¿Cómo se hizo, ¿no? En este caso se da porque estas lipoproteínas van a poder separarse en función de su movilidad electroforética, ¿no? O de la densidad de ultracentrifugación, sobre todo la parte de la electroforesis, ¿no? Ustedes saben que le ponemos, colocamos estas diversas moléculas grasas, ¿no? En esta gelatina, ¿no? Una celulosa, parten de un inicio, de un origen, ¿no es cierto? Y acá van a colocarles, ¿no es cierto?, un ánodo con una carga positiva, ¿no es cierto? Y bueno, pues ellos van a tener una carga negativa, ¿no es cierto? Y van a poder justamente atraerse, ¿no? Por medio de la electricidad, las fuerzas electrostáticas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los kilomicrones, como son muy grandes, se quedan ahí, nada más se quedan en el origen. Las LDL avanzan un poco más porque son un poco más pequeñas, fíjate, la VLDL avanza un poco más, la que avanzan muchísimo más va a ser las HDL, porque, y esto también de repente se acuerdan de histología renal, o sea, les mencionan, ¿no? ¿Por qué es que las proteínas no pasan a través del glomérulo, etcétera, ¿no? No solo porque hay una barrera, ¿no es cierto?, para que no pase. Hay una barrera física, sino también porque hay una barrera eléctrica, es decir, de cargas. En este caso, esa barrera tiene una carga negativa. ¿Y las proteínas qué carga tienen? Normalmente tienen carga negativa. Entonces, negativo con negativo hace que no pase. Lo mismo pasa acá. Estas son lipoproteínas y tienen proteínas que van a tener carga negativa. Esta carga negativa va a ser justamente que se unan al ánodo. Y mientras más proteínas tengan,
más negativas van a ser las lipoproteínas, como es la HDL, por lo tanto, van a atraerse mucho más, además que la HDL es más pequeña también, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos esa razón, ¿no? Ya. Acá tenemos a la composición, ¿no? Y acá les dejo ya las claves en sí, ¿no es cierto? Acá el resumen de todo, de cada uno de estos grafiquitos. El kilomicrón dice que tiene un 90% de triglicéridos, ¿no es cierto? El LDL tiene más o menos un 8%, el VLL un 60% y el HDL un 5%. Por lo tanto, ¿quién gana? Triglicéridos, ¿quién gana? Kilomicrón. Segundo puesto, el VLDL, ¿no? En proteínas, mayor cantidad de proteínas, se dan cuenta que gana las HDL y en el siguiente puesto las LDL, ¿no? Mayor cantidad de fosfolípidos, ¿no es cierto? Que vendrán a ser estos celestes. ¿Quién gana? El HDL, ¿no es cierto? Y en segundo puesto el LDL con 22% y en cantidad de colesterol gana el LDL. Acá no hay dudas, ¿no es cierto? LDL, cantidad de colesterol, que vendrá a ser ¿no es cierto? Todo este 50% es de colesterol. Y el siguiente que le gana, el siguiente puesto, digo, sería el HDL. Entonces acá ya está resaltado incluso para que ustedes lo tengan rapidísimo y también para que lo puedan ahí repasar, ¿no? Muy bien. Funciones de las apolipoproteínas. En este caso, esto es sencillo. Recuerden que yo ya les había mencionado que las apolipoproteínas, acá está una ApoE, lo demás APO48, ApoA, ApoC, van a ser las mis apolipoproteínas y ellas van a ser como unas banderitas, unos marcadores, ¿no? Porque todos los demás, recuerden, todos son las cabecitas de o bien de fosfolípido o bien son colesteroles, ¿no es cierto? No esterificados o colesterol a secas, ¿no es cierto? Y acá por ahí un triglicérido ya adentro, por acá también como han cortado, ¿no? Muy bien, entonces, y bueno, pues colesterol esterificado adentro. Ya, entonces, estas apolipoproteínas van a servir como sitio de reconocimiento para algunos receptores de las superficies celulares de diversos tejidos, del tejido hepático, del tejido adiposo, del tejido muscular, del tejido del propio endotelio, ¿sí? Entonces lo van a reconocer y según ello lo reconoce, van a generar una función. Van a servir de activadores o de coenzimas, ¿sí? Para algunas enzimas que van a intervenir en el metabolismo de estas lipoproteínas. También van a ser componentes estructurales esenciales, ¿no? Que se necesita para que no se desarme la lipoproteína, ¿no es cierto? Y por lo tanto que se puedan transferir libremente, ¿no es cierto?, entre lipoproteínas, es decir, que vamos a tener una lipoproteína que le va a dar una apolipoproteína a otra lipoproteína. ¿Eso es posible? Sí, y lo vamos a recordar bastante porque es importante en este metabolismo. Y bueno, pues se van a dividir por estructura y función, ¿no es cierto? Van a haber algunas apolipoproteínas que las vamos a clasificar según esto. Esto también es importante. Las vamos a nombrar según letras, ¿sí? ApoC, 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 pero las subclases van a estar justamente por esos números, ¿no? Por ejemplo, tener ApoC1, ApoC2 y ApoC3. Y así con todas las otras. Muy bien, ahora sí, comenzamos. Esto también ya vendrá a ser la última parte, pero también la parte un poquito más densa, entonces toda su atención aquí. Muy bien, entonces acá comenzamos. ¿No es cierto? Lo que vendría a ser el metabolismo de los kilomicrones, ¿no? Ya sabíamos que se van a ensamblar en lo que vendría a ser las células de la mucosa intestinal, ¿no es cierto? Se ensamblan a ese nivel. Van a transportar el 90% de los tres triglicéridos, también va a transportar colesterol, también las vitaminas A, D, E, C, ¿no? Y algunos esteres de colesterilo a los tejidos periféricos. ¿De dónde nace? Del intestino. ¿A dónde lleva? A tejidos periféricos. Eso es importante. ¿Qué más? Por pasitos. Tenemos acá. Primero, la síntesis de las apolipoproteínas. En la síntesis, ¿no es cierto? Vamos a tener que se le va a añadir, ¿no es cierto? Una ApoB48 en el retículo endoplasmático. Entonces, ya sabemos, kilomicrones se le va a pegar una apolipoproteína B48. ¿Qué más? Tenemos el ensamblaje de los kilomicrones, ¿no es cierto? En este caso vamos a empaquetar las vesículas secretoras, se van a fusionar con la membrana plasmática y de ahí se va a liberar. ¿A dónde? Se libera esta lipoproteína llamada kilomicrón al sistema linfático y luego a la sangre, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Ahora viene esto. Ya estamos en el tejido, en la sangre, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Que estos kilomicrones nacientes, nuevecitos jóvenes, van a sufrir algunas modificaciones. En este caso, ¿por qué? Porque funcionalmente son incompletos, aún les falta activarlos completamente y por lo tanto, en el plasma, en la sangre, el HDL circulante, que recuerden, esto también les puede ayudar ahorita, más o menos que por cultura general, como que
relacionan al HDL como la grasa buena. Recuerden que la grasa es una lipoproteína, pero vamos a decir que el HDL es bueno y el LDL es malo, ¿sí? Entonces el HDL, como es bueno, va a regalar, recuerden que tiene bastantes proteínas, ¿no es cierto? Bastante porcentaje de proteínas, y una de ellas es la razón por la que tiene bastantes apolipoproteínas. Y por lo tanto, cuando se encuentre a un kilomicrón chiquito, ¿no? Naciente, entonces le va a dar tanto el ApoE como el ApoC, ¿sí? Va a regalar. Esto es importante porque ahora recién va a estar activado. Ahora va a cumplir sus funciones como tal. Ahora, ya está cumpliendo su función, está transportando estos lípidos, ¿no? En forma de lipoproteína, pero también va a haber un momento en el que tiene que entregarlo, ¿no? ¿Y cómo lo va a degradar? ¿Cómo lo va a entregar? Eh, con la ayuda de otra enzima que lo va a degradar, ¿no? En este caso vamos a tener la degradación del TAG, que recuerden que el kilomicrón tenía bastante porcentaje de TAG, un sorto de triglicéridos. ¿Y quién va a degradarlo? La lipoproteína lipasa, la LPL. ¿Sí? Ahora, esta enzima va a ser una enzima extracelular, ¿no? Va a estar fuera, ¿no es cierto? En los capilares, ¿no es cierto? En sus paredes, ¿no es cierto? Del tejido adiposo también, o del tejido muscular. ¿Y qué es lo que va a hacer? Recuerden que el kilomicrón no solo tenía ApoB48, sino ahora tiene ApoE y ApoC. Ahora, con respecto al ApoC, el ApoC va a ser la banderita que va a activar a esta enzima LPL. Es como si fuera una que no sé, es un poco rara, pero la cosa es que esta enzima, ¿no es cierto? Está dormida, va a tener ahí directo sus cuchillos directos. ¿Para qué? Para cuando detecte este ApoC, va a empezar a degradar completamente lo que vendría a ser el kilomicrón, ¿sí? Entonces va a hidrolizar este TAG del kilomicrón y va a dar, por lo tanto, ácido grácido glicerol, ¿no es cierto? Esto es lo que va a quedar. ¿Y esto para qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué la LPL hace eso? Justamente para sacar la carga de este kilomicrón que está llegando con este transporte de grasas. Y justamente, ¿dónde está actuando? En el tejido adiposo y en el tejido muscular. Entonces tú comes, ¿no es cierto? Tus grasas, ¿no es cierto? Ya sabes todo el recorrido del kilomicrón, está por ahí, se activa, le dan la ApoB48, luego la HL le da la ApoC, ApoE, y luego, cuando llega este kilomicrón a tu tejido adiposo, a tu tejido muscular, ¿no es cierto? La LPL se encarga de sacar todo ese cargamento graso, ¿no es cierto? Y quedárselo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos por acá la regulación de la actividad de esta LPL, ¿no es cierto? Va a haber una regulación según el estado nutricional y la concentración de las hormonas. En este caso, después de comer, va a haber alta insulina, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay alta insulina? Porque todo esto tenemos que ir recalcándolo, porque la insulina, pese a que puede ser un poco de carbohidratos, no es cierto. La insulina la vamos a ver a cada rato, ahora en líquidos, en proteínas y en lo que vendrá a ser la integración metabólica. Este, Cuando acabamos de comer, ¿no es cierto? Estamos ingiriendo más carbohidratos, lípidos, todo. Entonces, la insulina se va a encargar de que esos alimentos, estos nutrientes, más bien ingresen a la célula, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a aumentar la secreción de insulina para que también entren más nutrientes. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Cuando estamos después de comer así, justo después de comer, ¿no es cierto? Va a haber mayor síntesis, ¿no es cierto?, de LPL, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el tejido adiposo va a querer guardar más de este componente graso, ¿no es cierto?, del que te estás alimentando, ¿no es cierto?, para después, obviamente, el tejido adiposo para ello, y va a haber menos síntesis de LPL en el músculo. Y todo esto es después de comer. Ahora, acá tenemos la formación de los remanentes de kilomicrón, ¿no es cierto? En este caso, el 90% de estos triglicéridos se va a degradar, más o menos que también tenía el 90%, ¿no? Entonces, pero es 90%, ¿no? 90 de 90. Eh, la cosa es que se va a deshacer todo, por lo tanto, va a haber muy poco del tamaño que le queda a este kilomicrón, por lo tanto, su densidad va a aumentar. Ahora, la ApoC se la va a devolver aquí a la HDL, a eso me refería con ciertas lipoproteínas que se van a ir entregando, ¿no? Entre lipoproteínas, en este caso. La HDL le da al kilomicrón y luego el kilomicrón, cuando ya está viejito, ya cumplió toda su función, ¿no es cierto?, se la devuelve a la ApoC. Y bueno, pues acá tenemos al remanente, ¿no? El remanente, lo que queda, kilomicrón remanente, así se llama, lo que queda,
sigue la sangre, ¿no es cierto? Pero de ahí se va a dirigir al hígado, ¿no es cierto? Ahí que va a ser su lugar de asilo, ¿no es cierto? El hígado lo va a aceptar por medio de una endocitosis, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo va a aceptar? Porque tienen unos receptores ApoE. ¿Por qué? El Kinomicron que entregó, el Kinomicron viejito remanente entregó el ApoC, no entregó el ApoE, porque esa es su llave del asilo que vendría a ser su hígado, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo pueda seguir sintetizando, ¿sí? Utilizando ya los últimos días. ¿Sí? Esa es la historia del kilomicrón. Y bueno, pues acá tenemos de manera gráfica, ¿no? Rápidamente, acá tenemos bastante, triglicéridos, ¿no es cierto? Vendrá del kilomicrón naciente, ¿no es cierto? Tiene su ApoB48, el HDL le entrega ¿a quién? La ApoC2 y la ApoE, ¿no es cierto? Acá está el HDL, viaja, ¿no es cierto? Ya está activo y es maduro, ¿no es cierto? Tiene bastante triglicéridos, pero ¿qué pasa? Cuando llega a los tejidos, ¿no es cierto? Por medio de la ApoC2 va a activar esta enzima, que es la LPL. Y esta lipoproteína lipasa va a avasallar, va a romper todo este triacilglicérido, ¿no es cierto? Todo el kilomicrón para quedarse con la mayor cantidad de triacilglicéridos que pueda, ¿no es cierto? Los ácidos grasos libres se van a quedar en donde, acá en el tejido adiposo, ¿no es cierto? Para que se vaya almacenando, ¿no es cierto? Y este es un ejemplo, porque no me puede ser muscular, recuerden. Y el glicerol, bueno, pues se va a ir al hígado. ¿Para qué? Para que pueda utilizarlo. Recuerden que el hígado le sirve de todo, es un gran laboratorio, ¿no? Es un laboratorio de Snape, de cualquier otro químico que ustedes conozcan, ¿no? Les conviene tener todo. Y luego de ello tenemos ApoC2, ¿no es cierto? Y ApoE, que van a seguir, se van a devolver. En este caso les dije, ¿no? Que igual el que va a quedarse con el kilomicrón va a ser el ApoE y por lo tanto va a entrar al final al hígado. Esa es la historia del kilomicrón. Con respecto al metabolismo del VLDL, ¿dónde se va a sintetizar? Recuerden kilomicrón, ¿dónde? En el enterocito, ¿no es cierto? ¿Y hacia dónde va? ¿No es cierto? Hacia los tejidos periféricos. Y luego su último lugar de muerte, ¿dónde vendría a ser el hígado? En cambio acá tenemos que el origen del VLDL tendría a ser el hígado. La composición va a ser que va a tener más o menos un TAG 60%, pero TAG endógeno. Recuerden que por acá también había recalcado, y si no, acá también lo pueden añadir. Este TAG es exógeno, porque recuerden, viene del lumen intestinal, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a hacer, lo que va a transportar es el TAG, los triglicéridos endógenos, y va a transportar este triglicérido del hígado a los tejidos periféricos, ¿no? Por eso que más o menos que no es tan bueno, no se va dando. ¿Por qué? Porque los tejidos periféricos, claro, pues que necesitan grasa también para tener energía, ¿no es cierto? Eso es bueno, pero si nos da ya de más, porque nosotros consumimos de más, etcétera, etcétera, entonces ya no es tan bueno porque se va a empezar a almacenar en todos los tejidos, ¿no? Y peor si estamos hablando de los tejidos como los propios vasos sanguíneos, ¿no? Generando aterosclerosis, ¿no? Entonces, no. Muy bien. No, esto depende de un equilibrio, ¿no? Ahora, los pasos, ¿no? En este caso, el VLDL es más cortito, en este caso vamos a tener que se libera desde el hígado, ¿no? Muy bien, lo conocemos, va directamente a la sangre, ¿no es cierto? Estas van a ser las partículas nacientes. ¿Quién va a ser su apolipoproteína, su banderita? La ApoB100, ¿sí? La B100. Y luego, pues, en el camino, la HDL le va a entregar su ApoC2 y el ApoE. El siguiente paso, va a haber una modificación en la circulación. En este caso, el TAG va a degradar, va a ser degradada por la LPL, ya la conocíamos, ¿no es cierto? La ApoC y la ApoE van a volver al HDL, como el kilomicrón va a retener el ApoB100, ¿no es cierto? No lo va a perder el ApoC100. Y esto es lo más interesante en este VLDL. Va a haber un intercambio con las HDL. Es decir, el VLDL, que me parece que está acá, ajá, acá está el dibujito, el VLDL le va a proporcionar TAG. Le va a dar TAG ¿a quién? Al HDL. HDL. Y el HDL, ¿no es cierto? Va a darle este desecolesterol, CE, ¿sí? Y al revés también, ¿no? El lipoproteína, la VLL le va a dar TAG, recibir este colesterol. El otro va a dar este colesterol y le va a recibir TAG, ¿sí? ¿Y quién va a propiciar este intercambio de regalos? ¿Quién lo va a hacer? Una enzima llamada proteína P de transferencia de ésteres e de colesterol, ¿sí? Así se llama. Y justamente estas son las siglas de esta enzima. Ya no la olviden. Y este es el último paso, la conversión a LDL, ¿sí? Porque ustedes dirán, ¿se va a convertir de VLDL a LDL? Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo?
en este caso se va a convertir en el plasma, en la sangre, ¿no es cierto? Va a haber una transición de partículas de tamaño medio. ¿Por qué? Porque, mejor regreso por acá, a ver un momento. Ya, acá está, ¿no es cierto? Mira, acá tenemos kilomicrón, lipoproteína de muy baja densidad que vendrá a ser nuestra VLDL, y acá está la LDL, ¿no es cierto? Y luego la HD. Entonces, acá va a haber una conversión antes de pasar directamente a ello, que recuerden que simplemente es cambiar la composición, cambiamos un poco, bajamos de 40 a 50, de tal a tal, le cambiamos de tal cosa y ya tenemos la LDL, así que sí es posible convertir una lipoproteína en otra. Pero antes de ello vamos a pasar por una lipoproteína intermedia, que es el IDL, ¿sí? Acá está. Acá está. La transición va a ser por una partícula de tamaño intermedio entre ambas, ¿no es cierto? Que va a ser el IDL. Y bueno, pues, o también la podemos llamar remanente de VLDL, ¿no es cierto? Y luego ya va a formar este, ¿no? LDL. En este caso nos quedamos con el ILDL. En este caso esto va a ser captado por el hígado, ¿no es cierto? Por endocitosis, ya que va a tener aún un ApoE, ¿sí? En este caso, la cátedra siempre le va a estar mencionando, ¿no? Que para entrar al hígado, al menos estas lipoproteínas que les estoy mencionando, va a ser por medio de la ApoE. A pesar de que algunas bibliografías digan que entrega todo el ApoE, etcétera, ¿no? Ahí también son algunas pequeñas características, ¿sí? Que recuerden. Por eso está escrito. Muy bien, acá. Esto también me interesa el resumen. Básicamente les quiere recalcar que ¿dónde nace el VLDL? Del hígado, ¿no? Que está VLDL naciente con tag endógeno, ¿no es cierto? Tiene su banderita que es la APO100, se le entrega la APO y la APO-C2 por parte del HDL, ¿no es cierto? Luego pasa por los mismos caminos que el kilomicrón, ¿no es cierto? Pasa por la LPL, ¿no es cierto? Y luego ya se va convirtiendo en una IDL, ¿no es cierto? Porque están ya entregando su ApoC2, ¿no? Y bueno, pues su ApoE le va a permitir entrar al hígado como IDL, ¿no es cierto? Eso básicamente, ¿no? Acá, el LDL. Oye, acá también tenemos que enfocarnos un poco más porque este es un poco más larguito, es el único. Tenemos acá el metabolismo de este LDL. En este caso, vamos a tener una composición de poco triglicérido que el VLDL, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay menos. ¿Por qué? Porque ya se gastó. Recuerden que la LDL le estuvo quitando, ¿no es cierto? Bastante taja, ¿no? Para llevárselo los ácidos grasos al tejido adiposo. Este va a presentar altos niveles de colesterol y de ésteres de colesterol. Este es su principal, ¿no? Por acá tenemos, ¿no es cierto? La función va a ser suministrar colesterol a los tejidos periféricos, ¿no es cierto? O en todo caso devolverlo al hígado. Entonces la misión es esa. Ya el LDL van a ser más o menos que en la sangre, ahorita también lo vamos a explicar, ¿no es cierto? Pero la cosa es que vamos a devolver todo esto al hígado, ¿ya? A los tejidos periféricos, principalmente, ¿sí? A los tejidos periféricos. Ahora sí. Tenemos por acá la endocitosis mediada por receptores, ¿no? En este caso vamos a encontrar que se va a unir a receptores LDL en la membrana celular, quienes la ApoB100, ¿no es cierto? Y bueno, pues esta LDL captada, ¿no es cierto? Va a ser degradada por la célula, justamente de este hígado, ¿no? Y de la célula en sí. Y bueno, pues va a ser similar a lo que ya habíamos comentado. Por lo tanto, acá lo tenemos un poco más explicado de esta manera. Acá tenemos, mira, la molécula LDL, ¿no es cierto? Entonces llega a las células, ¿no es cierto? Y va a estar justamente en contacto, ¿no es cierto? Con la membrana plasmática, ¿no es cierto? Voy a hacer un zoom acá. Ya, ahora sí. Entonces, por medio de las clatrinas, ¿no es cierto? Que van a ayudar, recuerden que son importantes proteínas, ¿no es cierto? Para lo que vendrá a ser la formación de vesículas, ¿no? Endocitosis, exocitosis. Entonces, vamos a tener que va a estar cubierta por esta vesícula. Luego vamos a ver que se va a perder la clatrina, ¿no es cierto? Se va a separar de ella, ¿no es cierto? Solo va a quedar el endosoma y todo lo demás, miren, va a ser justamente ir al lisosoma, ¿no es cierto? Va a ser degradado, ¿no? Excepto estas proteínas que se van a reutilizar, ¿no es cierto? Las clatrinas. Ahora, esto, ¿no es cierto? Toda esa parte justamente de grasa, ¿no es cierto?
a través del lisosoma ya se degradó y se partió en cosas chiquitas, como el ácido graso, aminoácido, de las apolipoproteínas, ¿no es cierto? Y el colesterol. Y como lo que más tenía era colesterol, entonces vamos a hablar de esto, ¿no? En este caso, este colesterol va a estar afectado de varias maneras. Miren, acá tenemos, por ejemplo, la producción excesiva de colesterol, la síntesis de colesterol sobre todo, ¿no? Tenemos este colesterol, vamos a generar, vamos a hacer que se agrupe mucho más por medio de esta enzima ACAT, vamos a hacer que se almacene ese colesterol y también va a ayudar este colesterol, ¿no es cierto?, a la membrana celular, a las hormonas, esteroides, etc. Esto del colesterol, toda la vía del colesterol lo vamos a explicar en la segunda clase. ¿Sí? Hay toda una clase para tanto la síntesis como para su degradación. Pero acá ya vemos cuál es su relación del LDL con el colesterol. ¿Sí? Acá, de manera similar, que ya tenemos que se unió al receptor, endocitosis, ¿no es cierto? Se unió por la clatrina, ¿no es cierto? El pH del endosoma bajo hace que se separe el LDL de su receptor, por lo tanto que se libere la luz de este endosoma, los receptores que se quedan hacia un lado, ¿no es cierto? Estos receptores se van a reciclar, el remanente del LDL va a pasar al lisosoma, se va a dividir en colesterol libre, aminoácidos y grasas y fosfolípidos, y esto va a ser reciclado por la célula, por lo tanto va a ser usado. No es la manera en que el LDL entregó, ¿no es cierto?, el contenido graso que tenía, ¿no? Ahora, esto también tenemos por acá, ¿no? En este caso tenemos a lo que vendría a ser el efecto del colesterol endocitado, ¿no?, sobre la homeostasis del colesterol celular. Acá, esto también es importante que recordemos su nombre, o al menos las iniciales, ¿no?, como tal. Esto va a inhibir a la enzima HMG-CoA reductasa. Nombre largo, pero este es, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos esta enzima, ¿no es cierto? Esto va a hacer que disminuya la síntesis del receptor de LDL nuevo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si no se va a necesitar, se va a esterificar mediante acil-CoA colesterol transferasa. A ver, vamos a aplicarlo de esta manera. Voy a agrandar un poquito, un momento. Acá está. Tenemos a nuestro colesterol, ¿no es cierto? Les había dicho que nosotros podemos formar ésteres de colesterol, ¿no es cierto? El colesterol es más soluble, ¿no es cierto? El colesterol menos soluble, y para realizar esto es importante que recordemos esta acil-CoA colesterol acetiltransferasa, que vendría a ser, en pocas palabras, la enzima ACAT, ¿sí? La enzima ACAT va a ser la que convierta de colesterol a éster de colesterol, ya no lo olviden, ACAT. Entonces, ¿para qué vamos a esterificar este colesterol, ¿no? ¿Cuál es la función, ¿no es cierto? Para que se pueda unir a los ácidos grasos, ¿no es cierto? Entonces, justamente de esta manera se une a los ácidos grasos y nos es útil en algunos procesos metabólicos, ¿no? Lo importante justamente es esto también, que este colesterol se va a eh, inhibir, ¿no es cierto?, a esta HMG-CoA reductasa, ¿no? Por ahora quizá lo tengo que memorizar así nada más. En la siguiente clase va a tener mucho más sentido porque es de toda una vía, pero lo más importante, y si no para explicarles un poco de esto, es que esta HMG-CoA reductasa, porque va a ser inhibida, ¿no es cierto? Por esta razón, acá está, ¿no es cierto? Se supone que en la síntesis de colesterol vamos a usar esta enzima, ¿no? Pero si hay colesterol, entonces es una, como le dije en carbohidratos, ¿no? Si ya está viendo producto, entonces ¿para qué voy a sintetizar más? ¿Para qué voy a crear más? Entonces va a inhibir a esta HMG-CoA reductasa, ¿no? Bien, y bueno, pues por acá, esta última parte, ¿no es cierto? En este caso vamos a tener la captación del LDL, ¿no es cierto? Y químicamente por los receptores barredores de macrófagos, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener por aquí, ¿no? Vamos a tener lo que vendría a ser a los macrófagos, ¿no es cierto? Varios de ellos van a llamarse de esta manera RBA, ¿sí? Eso me parece que preguntaron en el examen, en este caso, porque tiene una función importante. Estos macrófagos, ¿no es cierto?, van a barrer, ¿no es cierto?, van a retirar todo esto, por eso se llaman de esta manera. Ahora, estos RBA, estos macrófagos, ¿no es cierto?, van a justamente hacer comer, fagocitar, ¿no es cierto?, por endocitosis, ¿no es cierto?, el LDL modificado, ¿no? Ahora, interesante esta palabra, modificado. ¿A qué se refiere modificado? A que por algún componente, por algún proceso de oxidación, por eso también se le llama LDL oxidado, han variado los componentes lipídicos o de la apolipoproteína B. Por lo tanto, no es lo mismo, es un LDL raro, ¿sí? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque al final, ¿no es cierto? Y esto también lo van a ver en su seminario, la primera vez que van a ver este tema en su seminario, porque esto lo van a repetir año tras año, esta historia de la formación de la aterosclerosis,
¿qué va a pasar? Este RBA va justamente a fagocitar este LDL oxidado raro. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a poder degradarlo completamente, porque es un éster de colesterol y por lo tanto se va a acumular en el propio macrófago. Entonces, este macrófago, ¿no es cierto?, va a ir acumulando, se va a ir rellenando tanto que a una microscopía lo vamos a ver como una célula espumosa, ¿sí? Así le vamos a llamar, a un macrófago repleto de LDL modificado. Y estos como no pueden seguir fagocitando más y ni siquiera pueden hacer algo al respecto, van a explotar. Entonces vamos a ir perdiendo macrófagos, van a llegar otros macrófagos, ¿no es cierto?, que van a tratar de sintetizar, fagocitar, hacer algo al respecto, pero no. Entonces todo esto va a ocasionar la formación del ateroma. Y esto solo es una parte, ¿sí? Porque van a haber otras modificaciones. Y todo a partir de este LDL oxidado. Ahora, ¿por qué oxidado? ¿Por qué se oxida, no? Y acá también hay una imagen bonita. En este caso, que también lo expliqué un poco en la parte de carbohidratos 2 o 3, ¿sí? En la parte un poco de estrés oxidativo. Eh, Eso se refiere a que hay dos componentes en nuestro cuerpo. Uno, lo que vendría a ser los oxidantes, ¿sí? Y el otro, lo que vendría a ser los antioxidantes. Los oxidantes van a ser llamados bioquímicamente como radicales libres. Y ellos van a ser estos. Van a ser los superóxidos, el óxido nítrico, el peróxido de nitrógeno, los oxidantes en sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer estos? Primero, estas son moléculas que van a estar enemistadas con las otras moléculas que están en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a estas moléculas les falta algo, les falta un electrón, les falta un protón, algo. Y por lo tanto, van a no están quietas, están sumamente inestables hasta conseguir eso que le falta. Entonces van a estar dañando a todo lo que esté a su alrededor, a una célula, a la membrana plasmática, a una proteína que pase por ahí, etcétera, al propio LDL, con tal de quitarle y quedarse con ese electrón que necesita. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿cómo se contrarresta? Con los antioxidantes, que vendría a ser nuestra vitamina E, ácido ascórbico, betacaroteno, todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a facilitar, ¿no es cierto?, estos antioxidantes? Le va a dar tranquilamente lo que le falta, ¿no es cierto?, este electrón que le falta, y va a hacer justamente que disminuya esa inestabilidad que genera los radicales libres. Muy bien, ahora entonces tenemos por ahí un LDL, ¿no? Y que un LDL normal, pero que se va a convertir en LDL oxidado mientras más haya más presencia de estos radicales libres, ¿no es cierto? Entonces se convierten en ello y bueno, pues ya hemos visto las células espumosas, ¿no es cierto? ¿Y quiénes van a contrarrestar esta oxidación, ¿no? Esta modificación, esta alteración del LDL, ¿no? Esta vitamina E, etcétera. O sea, el LDL es bueno en sí, ¿no es cierto? No será tan bueno quizá como el HDL, ¿ya? Pero peor es el LDL oxidado, ¿sí? Esto es sumamente peor, ¿no? Miren lo que le hace a nuestras propias células inmunes y cómo luego va a formándose las placas de ateroma en nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Muy importante que conozcan eso. Y bueno, pues el resultado de tener más radicales libres que oxidantes, ¿no? Eso se llama estrés oxidativo, ¿sí? Y eso sucede en varias enfermedades, como un común denominador de varias enfermedades y principalmente en la aterosclerosis. Bien, HDL. Ya estamos, esta es la última biomolécula, luego ya viene sobre las tablas resúmenes. En este caso tenemos que va a ser se va a originar, ¿no es cierto?, en la sangre. Esto va a ser por adición de lípido, ¿no es cierto?, a la apolipoproteína A1, ¿sí? Es importante. HDL A1. HDL va a ser como que la favorita, la mejor de todos, ¿no es cierto?, la más buena. Por lo tanto, le vamos a decir que es A1, ¿sí? Para que se acuerden. Va a ser producida en el intestino y también en el hígado, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá vamos a ver que está la propia apolipoproteína A1 conforma el 70% de las apolipoproteínas del HDL, ¿no es cierto? Es bastante. Muy bien, ahora tenemos las funciones en este caso. Ya conocíamos, ¿no?, que como era tan buena para proveer apolipoproteínas, ¿no es cierto? Y por lo tanto se va a llamar una lipoproteína de reserva circulante de apolipoproteínas, porque es una reserva que circula en la sangre, ¿no es cierto? Y va a estar ahí regalando, ¿no es cierto?, estas, tanto la ApoC2 como la ApoE, ¿no es cierto? Y acá vemos a quiénes. La absorción de colesterol no esterificado también es importante porque en las HDL nacientes van a ser más discoidales, van a contener los lípidos A, C, E, ¿no es cierto? Y van a captar este colesterol de los tejidos periféricos, esto es más importantísimo, y se lo van a llevar como éster de colesterol al hígado. Entonces,
a grandes rasgos, ¿no es cierto? El LDL, ¿no es cierto?, va a llevar el contenido graso, ¿no es cierto?, a lo que vendría a ser del hígado, ¿no es cierto? Bueno, su origen más o menos viene de ahí, como VLDL, luego IDL, luego LDL, ¿no es cierto? Viene del hígado, y luego se lo va a llevar a las células, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo acá. Esa es la manera de entregar el LDL a las células de los tejidos periféricos, mientras que el HDL, al revés, de esa grasa de los tejidos periféricos, se los va a llevar a quién? Al hígado, ¿sí? Esa es como que una característica así de grandes rasgos, quiero que se acuerden. Y la otra, el kilomicrón, que ya sabíamos que era del enterocito, del intestino, aquí a la sangre, ¿no es cierto? Y de ahí va a terminar fallecer, ¿en dónde? En el hígado, ¿no es cierto? Ahora, acá tenemos a lo que vendría a ser este esquemita de la esterificación del colesterol. En este caso tenemos al HDL, que va a ser captada, va a justamente tener colesterol. Esto se va a esterificar por medio de quién? De esta, LCAT, ¿no es cierto? LCAT. En este caso, como esta es un nombre completo, lecitina, colesterol, acetato, ¿no es cierto? Esta va a provenir del hígado. Entonces, cuando el HDL naciente, ¿no es cierto?, vaya a estar en contacto con este LAC, no LCAT, ¿sí? Lo que vamos a tener es que esta apolipoproteína A1 del HDL se va a activar, ¿no es cierto? O más bien la va a activar esta enzima. ¿Y esto qué va a generar, no es cierto? Que esta enzima, ¿no es cierto?, genere ésteres de colesterilo, ¿no es cierto? Y también la lisofosfatidilcolina, ¿no es cierto? Y se le entrega la albúmina, ¿no es cierto? Entonces va a haber una transferencia de ácidos grasos como C2, la fosfatidilcolina y el colesterol, ¿no? Al final va a ir degradando, ¿no? Por medio de este activador que va a ser la APO-A1. Entonces, este HDL naciente va a acumular más ésteres de colesterilo, ¿no es cierto? Por acá está, ésteres de colesterilo, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que va a convertir, ¿no es cierto?, en HDL3, ¿no es cierto? Y menos, va a perder menos ésteres de colesterilo, ¿no? Y bueno, pues esto cómo lo entendemos acá. HDL naciente o 1, tenemos el tipo 3 y el tipo 2. Sí, es un poco raro que esté en ese orden, pero bueno, pero así es supuesto. Recuerden que esto es por orden de descubrimiento al microscopio de manera bioquímica, ¿sí? Microscopio no, bioquímicamente, ¿no? Entonces, si primero estuvieron a la 2, bueno, pues ahí ya le pusieron ese nombre y se queda así. Muy bien, entonces acá tenemos, recordar, este HDL y la VLDL, ¿no es cierto? ¿Quién entrega ésteres de colesterol? La HDL. ¿Por qué entrega ésteres de colesterol? Acá está, de nuevo. Acá tenemos la esterificación del colesterol. Este HDL, ¿no es cierto?, va a tener colesterol y lo va a esterificar. ¿Por qué? Porque de colesterol, cuando esta enzima se active por la ApoA1, ¿no es cierto?, ¿qué va a hacer? En vez de que se quede como colesterol, va a generar como producto éster de colesterol. Por lo tanto, esta HDL va a servir para generar éster de colesterol. Por acá también está, ¿no? El tejido periférico y va a dar éster de colesterol que se lo va a entregar al hígado. Entonces, acá tenemos que este va a acumular éster de colesterol, ¿no es cierto? ¿Y a quién se lo va a entregar? A la VLDL, ¿no es cierto? Mientras que la TAG va a recibirlo, ¿no? Por medio de esta lipoproteína, ¿no? ¿Por medio de quién? De esta enzima, ¿no? La PTEC. Y bueno, pues la TAG va a inhibir a la LACT. Acá estaría lo que vendría a ser el resumen de esto, ¿no es cierto? Tenemos a lo que vendría a ser el HDL naciente, el discoidal, ¿no es cierto? Vamos a pasar por la HDL3 y luego por la HDL2 y vamos a llegar al hígado al final, ¿no es cierto? Acá tenemos la relación, miren, con el VLDL, ¿no es cierto? Miren cómo cambió su conformación, está más grande, ahora miren cómo cambió, es diferente. Todo por medio de que la que intercambia, el anfitrión de intercambio de regalos, que vendrá a ser la PTEC, ¿sí? Y bueno, pues eso sería lo principal. Y ya, estos son resúmenes, ¿no? En este caso para que recalquen bastante, ¿no es cierto? En el hígado, ¿quién nace, ¿no es cierto? O más bien, por acá estamos, empezamos por el kilomicrón mejor acá. En el intestino, ¿no es cierto? Se va a generar en el intestino, ¿no es cierto? Y el kilomicrón va a estar compuesto por TAG, ¿no es cierto? Principalmente, ¿no? Sobre todo, recuerden, exógeno, ¿no? Si le ponen endógeno, ya fue, ¿no es cierto? Es exógeno de la dieta. El VLDL, ¿no?, que seguimos en este orden, ¿no es cierto?, se va a convertir luego en LDL, ¿no es cierto?, y este está compuesto por TAG bajo, pero alto contenido de colesterol, ¿no?
en el hígado, ¿no es cierto? Se va a generar la VLDL, ¿no es cierto? Que luego va a dar paso al LDL, ¿no? Y bueno, pues va a tener TAG alto y también un colesterol un poco más bajo, ¿no? Y acá esto, acá nos dice, ¿no es cierto?, a dónde lo están enviando, ¿no es cierto? Entonces es importante que recalquen estas partes, esta tablita. Acá, esto es de ambos, ¿sí? Es una tabla muy resumida, sobre todo si es que toca hacer algún informe o quieren leer un poco más acerca de cada proteína, ¿no? De cada lipoproteína. Esto también es un resumen también de ambos, en este caso sobre otras lipoproteínas, sobre sus funciones específicas, ¿no? Acá ya pueden ver el resultado lo más importante que hemos tocado también. Y nos toca hacer las flashcards de este último temita, de este último bloque. A ver, empezamos. ¿Qué lipoproteína tiene la mayor cantidad de TAG exógenos de la dieta? Los que Kilomicrones. Kilomicrones, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora dice, la enzima LPL es activada por ¿cuál apolipoproteína? Ya sea del kilomicrón o de la VDL. ¿Por quién se activa? O sea, tengo mi kilomicrón o tengo mi VLDL. ¿Ah? ¿Qué? No escuché. El ApoC. Sí, el ApoC2, muy bien. ApoC2. Tengo mi kilomicrón, tengo el VLDL, ¿no es cierto? Llega por ahí, se encuentra con la enzima LPL, ¿no es cierto? Ella no va a hacer nada, a menos de que le muestren, ¿no es cierto?, su banderita que está por ahí, ¿no es cierto? Y esa bandera se llama ApoC2. Tiene contacto con esta ApoC2, esta enzima se da cuenta que es kilomicrón o que es LDL, para eso sirven estas polipoproteínas y empieza a degradar. Muy bien. La siguiente pregunta de Naranjado dice, ¿qué enzima permite el intercambio de TAG y éster de colesterol entre el VLDL y el HDL? el PT. Ajá, el PTEC. Muy bien. ¿Y qué lipoproteína tiene la apolipoproteína A1? HDL. Ajá, HDL. muy bien. Es sencillo ese tema, ¿no es cierto? Es bonito. Y sé que son varios datos, entonces esto sí va a requerir obviamente un repaso por parte de ustedes, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Vamos a banquear estas últimas, a ver qué dice por acá. La lipoproteína que transporta triglicéridos del hígado a los tejidos, ¿quién será? Triglicéridos y TAG. Del hígado, si es del hígado, será endógeno o exógeno. Y dice que lleva del hígado a los tejidos periféricos. Solo hay dos opciones acá. ¿Quién transporta sobre todo TAG? Y dice del hígado. VLDL. LDL. VLDL. Muy bien. VLDL, ¿no es cierto? Porque hablamos de triglicéridos, pero endógenos. Entonces ya fue el kilomicrón, ¿no es cierto? Y luego dice del hígado. El LDL y el IDL, ¿no es cierto? Sí llevan hacia los tejidos periféricos, pero no nace exactamente en el hígado. El que nace es el VLDL. Luego se convierte en IDL y luego se convierte en LDL. Y este es el último, el mensajero que ya entrega toda la carga directamente personalmente a cada tejido, ¿no es cierto? Muy bien, y bueno, pues este es, ¿no? Y el HDL no, pues este es en sentido contrario. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, acá dice lipoproteína cuya función es ser reserva circulante de ApoC2 y ApoE. ¿Quién será? HDL. La LDL. Sí, la HDL. HDL. Sí, esto siempre HDL. recuerda. Ajá, acá está. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá lo tenemos por acá. Empezando con el kilomicrón, ¿no es cierto? Dice y luego en el plasma, ¿no es cierto? Va a estar activado porque el HDL le va a entregar su ApoE y ApoC, ApoC2 específicamente, ¿no? Y acá también tenemos un dibujito, acá está escrito en esta parte de arriba, este es el kilomicrón. Luego en el VLDL también, ¿no es cierto? Por acá nace, ¿no es cierto? Tiene su ApoB100, y siempre acuérdense de estas, las polipoproteínas, y luego que en la sangre, el HDL le va a entregar ApoC2 y ApoE, ¿no es cierto? Y luego también cuando hablamos ya directamente de la HDL, vemos que la HDL vendrá a ser una reserva circulante de ApoC2 y ApoE. Muy bien. ¿Y cuál faltaba? Esta, muy bien, HDL. Esta dice lipoproteína formada en el enterocito y que tiene como apolipoproteína la B48. ¿Cuál será? También pregunta de su pretesis. Kilomicrón. Kilomicrón. Kilómetro. Ajá, kilomicrón, ¿no es cierto?
Excelente. Muy bien. Y esta sí. Dice enzima que restablece la actividad de la lipasa pancreática en presencia de inhibidores, como los sales biliares. ¿Quién puede ser? Tenemos casi al inicio. La Colipasa. Sí, no, acá no debería, bueno, esto es del banco, ¿no? Qué raro que hayan puesto enzima, ¿no? Muy bien, es la colipasa, ¿no es cierto? Acá debieron poner coenzima, ¿no? Pero de repente pero igual, no, está incorrecto, ¿no? Debería ser, al menos hubieran puesto cofactor o molécula, ¿no? Muy bien, es colipasa. Excelente. Listo, entonces terminamos con esto. Ahorita les voy a pasar el post-test, que son las mismas preguntas. Esto recuerden que no afecta en nada su promedio, ¿no? Es para las asesorías, es necesario que resuelvan tanto pretest y post-test. Ahorita se los voy a pasar por el chat. Un momento. Cualquier cosa me pueden hacer consultas sobre lo que hemos visto, sobre las asesorías, mientras voy viendo lo del post-test. Muy bien, entonces ahora terminan el post-test y ya van a poder ver las respuestas, ¿no? Les puede servir para practicar también. Y hablando de cosas que sirven para practicar, les voy a presentar también el Drive, exactamente sobre el Drive para que lo conozcan y lo que les había comentado de lo que vendría a ser el Excel, ¿no? El Excel de bioquímica, ahí te vamos. Listo. Son más o menos 10 minutos para que lo puedan resolver, ¿no? Es sencillo, son 5 preguntitas, ¿no? Muy bien. Voy a terminar de grabar, creo que no terminé de grabar. Ah, no. A mí no me sale la opción para ver el chat.